cruza el Pierce. Estoy en el Debajo pier de- ahora, pero no veo deba- nada, tío. Debajo del puente. Debajo del puente. Debajo del Bien. puente tienes ahí en el paseo. Hay una pizzería ahí. Pues ahí. Puedes entrar en la puerta verde. Es ahí dentro. Es que no veo. No veo nada. A ver. ¿Dónde estás? Estoy en el pier. Sácate Sí. Paintball. Vale, ¿sabes dónde está el aparcamiento? Pues al final de todo el aparcamiento. Ok, Ale- para el al- aparcamiento. alejándote de la playa. Ok, para el aparcamiento. Quédate quieto. Ven por aquí. ¿Quieres salirte de servicio primero? No te preocupes. De servicio, sí. ¿Y quieres que cierre la pizzería? Como quieras, no sé. Como te venga a vos mejor, yo no quiero. No sé qué es lo que quiere. Si me va a llevar a algún lado, tengo que salir de Sí, servicio. tío. Entonces dale. Te acompaño. Vamos, baja las manitos, no, acá estamos hablando bien. No sé, está enmascarado, lleva una pistola, me asusto, ¿sabes? No se preocupe, yo no le voy a tomar. Se acuerda de mí, ¿no? Pues el de ayer, El mismo. ¿no? Pues sí. ¿Ya está? Vení, Sí, está cerrado. acompáñame. No creo que hagas nada raro. ¿Tenés algo peligroso que me pueda matar o algo encima? ¿Qué va? Si soy un pizzero, tío. ¿Qué voy a llevar? Un pisero que me sirve su información. Ponete al lado del coche. Acá en la puerta. Saco el coche un poco para atrás para que te pueda subir. Subite. Yo no sé qué clase de información crees que puedo tener, pero bueno. Ayer me diste una información que me servía bastante. No vamos a estar bastante mal. Ayer te dije todo lo que me preguntaste. Sí, me contaste que trabajaba Martina Klein e Isaac Klein, ¿no? Sí. Tenés el número de ellos dos, ¿no? Que trabajan para vos. El número de teléfono. Sí. Sí. Ok, voy a intentar que los llames, pero cuando yo te diga. Ok, Lo que tú me digas. por mientras, vamos a frenar acá la derechita. Bueno, pues nada, empezamos bien el día, sí. Con eso no va a pasar nada por el estilo por ahora. Hasta que lleguemos al lugar, ¿viste? Más que nada porque no le digas nada a la policía, ni nada de eso. Yo no sé de qué va todo esto, la verdad, no tengo ni idea de qué me... No, a vos no te va a pasar nada, tranquilo, que vos sos una persona nomás. Una simple persona que no le hace nada. Disculpame que te robe un poco de tu tiempo. La verdad Sí, que me pero gusta. para pedirme su número de teléfono no hacía falta que me... Hostia, no hacía falta que esto. lo llames. No, vos sos el jefe de ellos, vos sos el dueño de la pizzería, que sos. Acá, Yo soy su jefe. ok. Entonces no andan trabajando estos días. ¿Cómo? Andan trabajando estos días, además de ayer. ¿Vinieron hoy No, a trabajar o...? no, yo me acabo de despertar hace nada, ya te digo, no tengo ni idea. Bueno, perdóname. La verdad, a mí no me gusta meter gente que no tiene nada que ver en estos asuntos, pero... Ayer hice unos temas y no pude conseguir algunas cosas, así que tengo que recurrir a otros métodos. Vamos. Pero yo un poquito lejos. Igual después te traigo de vuelta para no tener problemitas, ¿viste? Porque tampoco quiero que estés mucho tiempo afuera. Pero vamos a dar una vueltita, un paseíto. No sé si te molestan, la verdad, el paseo. Bueno, acá vamos a tener que caminar porque... Vas a ver. No, acá no, mejor no.
¿Quién coño es este pavo, chaval? Después a la ciudad se le olvidan algunos coches y ¿Pero que están metidos en algún lío o algo? ¿O qué? se podría decir que sí. Joder. Ayer Isaac tuvo su recompensa por estar metido en los líos. Uy, gafas, fue puro gafas eso de ellos. Ahí te abro la puerta y bajas. Bueno, perfecto, vení conmigo. ¿Y vos qué haces de tuya? ¿Qué sabes? ¿Qué te contás? Yo Dedicás trabajo. O sea, estoy en la puta pizzería ahí metido todo el día. mucha gente, más o menos, tranqui, se maneja ¿Qué va? bien, se ve bien. Ojalá fuese mejor. Que no funciona mucho el negocio de las pizzerías, de los lugares de comida. Hay demasiada competencia y, bueno, hacemos lo que podemos. Sí, es que igual el lugar no da para mucho, la verdad. No, pero bueno, por lo menos me da un dinerillo. Mejor que estar en No, el sí, paro. bueno, hay cosas que dan más plata igual. Sí, pero yo no... No me gusta meterme en líos. No, que va, que va. Eh, yo te voy a hacer Yo, cositas. antes de tener trabajo, hice algún desguace o algo así, pero nada más. Yo paso de líos. ¿Dice yo? ¿Lo ves? Sí, se va a estampar. Pobre. Es algo que no se ve todos los días acá en la ciudad, ¿viste? No, ya. Una persona que no se maneja un avión. Yo entiendo que estoy un poco asustado, ¿eh? No, sí, me imagino. No creo que sea cosa de todos los días que una persona te secuestre con un arma, ¿no? Pues no, pues la verdad que no. Sí, bueno, ayer me llevaron a un banco, pero bueno, sabes, no es lo mismo. Bueno, sí, es Aquí diferente. nunca Es me trajeron aquí diferente al medio del monte. porque está dando un poco de miedo esto, ¿no? Joder, pues para hablar conmigo podíamos hablar tranquilamente en otro lado. No sé, me está dando miedo eso ya. Ok. Vamos a ir un poquito más escondidos para que no pase nada. La verdad es que si me ve la policía así con una persona, no creo que le guste mucho, ¿no? Hombre, lo dudo. ¿Y hace cuánto conoces a Martina y a Isaac? Pues los conocí hace bastante, la verdad, sí. Pero no los conozco lo suficiente. No sé, nunca me imaginé que se pudieran meter en problemas, la verdad. Me parecían bastante normales. Ellos no son problemáticos. Donde andan metidos con la gente con la que andan, sí. Y hay veces que pecadores, o sea, inocentes pagan por pecadores, ¿no? Joder. Pero no creo que vos pagues. Nada. Si es que colaboran. Sí, yo ya te dije ayer que yo no sé. Es que no te voy a poder ayudar mucho, creo yo, pero bueno, lo que sé. Tú dirás. No, ya con que tengas el número de ellos dos, te digo que me das muchísima ayuda. Pero bueno, ¿y qué más trabaja en tu local, además de ellos dos? Pues mi socio, José. José, ¿cuánto? Josinio. No, que Joséño, José Escobar, creo. Uno acá así como medio colombiano. ¿Qué va, qué va? Sí, no tiene acento latino. Ah, ok. No, porque hay uno que es Escobar que también habla así como que. No, qué va, qué va. No, si ya te digo, los que estamos ahí nos conocemos todos, no... El único así empleado que tenemos que no conocemos muy bien es uno que se llama Acá, ponle nombre, que Marcos o algo así. Ya te digo, yo del tema de personal no me encargo. El que se encarga del tema de personal es el jefe, así que no te puedo dar muchos detalles de los empleados. te agarro tu teléfono y te agarro. Sí. ¿Cuál es la contraseña? Así la pongo. 4 dosis, creo, sí. ¿Cómo? ¿Cuatro? ¿Qué? A ¿Cuatro ver. dos? O sea, dos veces, cuatro veces dos.
Sí, es que no creo que no tiene ni contraseña, sinceramente. No puedes darla a desbloquear, que debería desbloquearse. Ok, ¿cómo tenés agendado a Martina y a puta que lo parió? ¿Qué pasó? Estoy comiendo, estoy comiendo, estoy comiendo. Ok, eso no me gustó nada, porque eso no tenía nada planeado, no sé ni qué es, pero bueno, acá ninguno de los dos vio nada, ¿ok? No sé, yo estoy asustado, tío. Sí, yo también. Bueno, hay que estar nosotros. Mi madre, están pegándose tiros, tío. Puta madre. ¿Dónde me traes, tío? La verdad no sé. Tío, que me van a matar. Yo no quiero morirme, ¿sabes? Ok, no sé qué acaba de pasar, boludo. Vení por acá. No, ponemos acá. Más que nada me da miedo porque si viene la policía, estoy fuertemente implicado acá. Tío, pues acaba rápido. ¿Qué quieres que te pueda ayudar yo? A ver. A ver, ok, tengo tu teléfono desbloqueado. ¿Cómo tenés agendado a Martina y a Isaac? Como Martina. Ok, Isaac. ok. Ahí estoy llamando. Eh, no Sí, contesta. está despierto, creo. Da tono. Da tono, pero no. Da tono, ¿no? A ver. Sí, sí, dio tono, pero no contesta. Ya te digo, yo no tengo mucho trato con ellos, simplemente laboral y poco más. A ver, le mandé un mensajito. Ok. Ok. A ver. Voy a poner su número en mi número. A ver. Ahí. Esto. A ver. Y el de Isaac ahora. Ahí está, perfecto, anotadísimo. Así que trabajan para vos. Ujú. Bueno, parece ser que Martina no sé si contesta. Tío, estoy asustado. Tranquilo que yo también. No sé qué está pasando acá. Madre mía. Estoy viendo camionetas, disparos. La verdad, es el peor lugar que elegí para mí. ¿Qué pasa, Eddie? ¿Qué? ¿Qué pasa? Eh, Nada. Decilo, Eh, decilo dónde está, con quién ah, estás. nada. Me tiene un Dime, tío aquí con una pistola, tío. ¿que te tiene un tío con una pistola? Sí, aquí en el medio del monte. ¿Y qué pasa? Eh, Me dijo que te llamase, no sé. No sé ¿Y qué qué quiere. quiere de mí? ¿O qué quiere? No sé. Pregúntale.
no sé, quería saber cómo está Isaac, cómo tiene la manito Isaac, cómo le quedó. Pues le quedó mal, obviamente, si se la Sí, quemaste, ¿no? man, sí. No querrán que le pase lo mismo a Eddie, ¿no? Pues no, no me gustaría. ¿Qué tiene que ver Eddie y qué tengo que ver yo? A ver, dime. Y Eddie no le va a pasar nada a Eddie. Pues bien, no Considero me he que Eddie puesto no tiene nada. nada que ver por lo que me dijo. Eddie es nomás su jefe, por lo que me dijo. La verdad Es lo mi que me jefe. importa Te dijo que era mi es jefe. los blancos, no ¿Y ustedes qué dos. quieres? ¿Qué quieres de los blancos? Quiero saber qué hacen, qué venden, quiénes son. Tu hermanito me contó una historia ya. Yo no sé de ¿Y qué va no todo tienes, esto. Estoy asustado. y no tienes suficiente con lo que te contó mi hermano? La verdad que no. No me dijo nada. Pues, Me dijo cosas pues al azar, porque, me Joder, dijo cómo vaya entraron lío. a la banda, Ujú. por qué entraron a la banda, pero no mucho Ya más. expliqué que tú no tenías nada que ver Pues y si no ese te tío dijo sigue nada tocando es los porque huevos. no tiene nada que decirte. No escucho. No, sí, no estoy hablando, estoy pensando. Pero bueno, no sé, me gustaría escuchar tu parte también. De qué pasó con la banda. Bueno, Mi parte. claro. Quiero ver las historias de los dos. Él me contó cosas. Mi parte es Ahora que yo quiero no ver sé si una puta mierda. Esa es mi parte y cuando me fuiste tú tampoco. el que me apuntó con una pistola, te dije que conocía mexicano, ya está. El nombre que te puedo decir mexicano. Pero no me dijiste que eras vos. Yo les pregunté quién era y me dijiste que era una de No, no sé qué cosa. a mí no me preguntaste nada. Sí, te pregunté. No, a Le mí no me pregunté a los preguntaste. dos. No, Le pregunté a los dos. Isaac me dijo su nombre. Isaac sí. Pero vos claro, no te por la moto. reconocí. Isaac tampoco lo reconocí, pero Isaac me admitió que era él. A mí no me preguntaste quién era yo. Bueno, sí, Igual bueno, se lo siguiendo el preguntaste tema. a él. Recapitulando historita. Dime. Entonces, ustedes entraron a los blancos. ¿Por qué ¿Por qué tu qué? hermano conoce a un tipo que le molabas, según sus palabras? Mi hermano conoce a un tipo que yo le gusto, Sí, molabas, fue lo que dijo él. que le Entonces, molo. ellos hablaron y él le comenzó a vender farmacéuticos, ¿no? ¿Y a quién le gusto? Eh, la verdad no me interesa. Entonces, no es que yo tampoco lo sé. Yo quiero saber los nombres de la banda, quiero saber quién es el Moja, el que me dijo tu hermano, Moja, no sé quién el coño es Moja. mexicano. No sé quién es Moja. No sé quién es Moja. Me dijo La verdad. Moja o Monje. Monje, Monje. tampoco sé quién es monje. Te puedo decir mexicano. Sí, mexicano, me dijo tu hermano, me dijo que él le Mexicano, vendía los claro. farmacéuticos. Joder, Pues eso. la que me estoy comiendo aquí. ¿Y qué trabajan los blancos? Merca, metanfetamina, quedan. Si supiese algo, te lo diría. Pero es que te digo otra cosa. A ver, Que tiene que ver Eddie con todo esto. Quiero decir, ¿por qué tienes a Eddie? porque yo quería sus números y ayer no lo pude conseguir. Ahora los pude conseguir por lo menos. Ok. Y yo calculo que le tendrán aprecio a Eddie porque es su jefe. Pero ya te dije, a Eddie no le va a pasar. Vale. ¿Y qué estás queriendo decir? ¿Que a mí sí? No te escucho. No está hablando. No escucho. Ah, vale, vale. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que a mí me va a hacer algo? No lo sé. Yo no entiendo nada. Yo no sé de qué va todo Porque esto. es que qué puta informa... Que ayer ya me apuntó con una pistola y le dije... Yo no sé de qué va todo esto. Estoy acojonado. No sé qué tengo que ver yo en todo esto.
No me contesta. Dime. ¿Me escuchas ahora? Yo sí. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Es que acá no ¿Qué? agarra muy bien la señal, ¿viste? ¿Y dónde estás? No te voy a decir eso. ¿Qué querés que te diga? Ah, vale. Bueno, Era por sigamos, si entonces. querías decirme la ubicación. Vas allá. Te voy a preguntar lo mismo que le preguntó a tu hermano. ¿Qué hacía en el barrio de los blancos? El pavo este me trajo Buscar aquí un al medio del vehículo. monte y hay un tiroteo aquí entre Bueno, bandas que nos van a pillar y nos van Pues a cualquier acribillar. moto. Mi moto. A ver si me la había dejado por ahí. Y no le encontraste, ¿no? Te fuiste de vuelta con tu hermano. No la encontré. No Bueno. encontré mi moto y Tu hermano subimos me a... dijo que fuiste a buscar eh, ¿Qué fuimos a buscar? una cosa, me dijo. Que le fuiste a pedir a una persona una cosa, me dijo. No me acuerdo de qué me dijo bien. Eso sería anteriormente porque le pedí una matrícula. ¿Puede ser eso? No, la verdad no me acuerdo. Me dijo que fuiste a pedir a una persona algo, pero no me acuerdo. Una matrícula. Te digo la verdad, pasó muchas cosas ya. Ayer Pero bueno. literalmente mi hermano pidió una matrícula. Ya está. No, hasta donde yo sé, pidió una matrícula y que es la que yo le coloqué a la moto. Y tocarse los huevos, macho. Me salpica a mí sin Porque tener tú nada que ver. tú No sabías, sabes nada, tú- tu hermano, vos no sabes. Tú Sí, tenías la sí, sí. foto de la matrícula de mi hermano, ¿no? Porque nos lo Yo me la dijiste. sé, me lo dijeron para los que trabajo, básicamente. También tengo una foto tuya en tu barrio. Mía. Una foto mía. Sí. ¿En pijama? No, la verdad no me acuerdo si está en pijama o no. Me ¿Y tenía qué que tipo? fijar. ¿Pero qué tipo de foto es? ¿De qué ¿Qué color es eso de estoy? facepalm? ¿Qué es eso? Estás de... Espera que me fijo. Ujú. Con un polar Joder. negro y blanco, como punteado. Ah, pero ¿Se cortó otra vez? Nada Porque de no esa sé. gente. ¿No trabajan para ellos? ¿Tampoco No. ya? ¿Ya dejaron de trabajar para ellos? ¿qué es trabajar? No sé, tu hermano me dijo que trabajaban para Ah, ellos. ya. Bueno, también te digo, la vida de mi hermano es su vida y la mía es mi vida. Es que no tiene sentido que Que tampoco me cuentas. me pillen a mí para pillarle el número de Martínez, para llamarla en altavoz, Será parte de conmigo delante, ese, Me has ¿no? preguntado contándome cosas que yo no a quiero qué fui al saber, barrio ni y debería fui- saber. Fui a Bueno, buscar mi moto. ahora hay que Y luego llevarlo. subí a la Pues moto de mi hermano. me meten al final ahora en ¿Qué cosas. trabajos haces? Yo para los trabajo en una blancos? pizzería. No. ¿Para qué trabajos haces para los blancos? No, la pizzería. Alguna vez les he comprado droga y ya está, no sé nada más. A Según mexicano. Eddie, igual tampoco trabajas mucho, que digamos. No invertís mucho tiempo en la pizzería, según Eddie. Sí, es Ni que tu duermo hermano mucho. tampoco. Es que tengo problemas con el sueño y me quedo en la cama mucho tiempo. Muchas pastillas, ¿no? Bueno, pero Bueno. naturales todas. Sí. Entonces, me compraste droga nomás. ¿Qué droga? ¿Hace tiempo? ¿Qué droga? No te escucho. ¿Qué droga le compraste? Me colgó. Lo colgó, creo. A ver, voy a agarrar mi celular si querés. Me marca de nuevo. ¿Me escuchas ahora? Hola, hola, hola. Buenas. Hola. Bueno. Hola. Hola. Vale. Ah, ¿está bien, Cortura? Sí. Yo Entonces sí. no sabes nada tampoco de los blancos. No te puedo decir ningún nombre porque no sé absolutamente nada. ¿Y quién es mexicano? ¿Cómo va vestido? ¿Qué auto va? Ojalá supiese en qué auto van. ¿Y vestido cómo va? Aparte de blanco, seguramente. Pues no sé, a veces lo he visto con vaqueros, otras con chándal. Es que Será no sé. rubio. ¿De qué color es el pelo, los ojos?
Pues se lo he visto negro, marrón y rojo. ¿Tiene tatuajes? No me he fijado tanto, o sea, lo he visto 2 veces en mi vida. Que no conoces Yo no a nadie entiendo más que nada. hayas visto en el barrio. ¿Quién te dio la matrícula del barrio? Te pregunto. No me sé su nombre. Joder, Según madre mi mía. gente, ustedes andan muy seguido en el barrio. A mí me parece muy raro que no conozcan a nadie, que no conozcan ningún vehículo, que no conozcan nada. Pues ya te digo, no sé. Bueno, entonces tocará darle un poco a Eddie también, para que, ya que no los tengo ustedes acá. Joder, pero ¿y yo qué tengo que ver? ¿Qué tiene que ver, Eddie? Vamos a ver. ¿Vas a ir matando a toda la gente que veas porque no te doy información que no tengo? No sé, ¿Vas a algún venir a nombre por debe mí? ¿Me saber. vas a cortar todas las manos porque te doy información que no tengo? No, ya con Eddie está suficiente. Ya te tengo hablando por Eddie. Vale. Pero si vamos a seguir así, sin saber Bueno, pues nada. algo, no me creo que no sepas nada. Tu hermano me dijo más. No te crees nada. Por huevos tengo que saber cosas, ¿no? Y está con los blancos. Ah, estás en el barrio de los blancos, de seguido. Que no me Algo de sé eso. ningún nombre de los blancos, que me sé mexicano. Si tú piensas que porque me hagas algo a mí te van a decir algo. Ah, vamos. Te sigo. Tío, yo no sé de qué cojones estabais hablando ni en qué coño están metidos, tío, pero... No te des nada, era para asustar Cago en nomás. Dios. Es el trabajo, no te vea que. Ah, no es nada, como dice con Isaac, ¿Qué le hiciste, Isaac? de que mi hermano. No me jodas. Agarró un bote de alcohol, se lo puso encima de la mano. Bueno, no, primero agarró un cuchillo que tenía él encima, le corté los dedos un poquito, le eché el Joder. bote de alcohol para que le arda y después le prendí el encendedor y le prendí fuego a la mano. Y lo dejé acá tirado. Cago en la puta. Y no podrá trabajar ahora, me cago en Dios. ¿Por qué no podrás trabajar? Ah, Hombre, él. claro. A ver si. Oh, veríamos si el auto está ahí o no se lo llevó algún sin mente. Pero bueno. No, solamente Isaac ya no puede cocinar con la mano derecha. No, ya. De todas formas, no sé, no me gustan los rollos en los que están metidos. No sé. Tendré que hablar con con el jefe. ¿Cómo? Que tendré que hablar con mi jefe a ver si los despide o algo. No sé, yo no quiero ese tipo de rollos en el negocio. Martina todavía tiene las dos manitos bien, todavía. Ya. Pero como a él le cuesta soltar las cosas, se piensa que yo soy tonto. Creo que está sonando el móvil, ¿eh? Grita un poco, ¿ok? Cuando agarra, grita como de dolor. Eddie, Dime, ¿sigues con él? Ponme el altavoz. creo que ya lo ¿Sigues tiene con él? puesto. Creo que ya lo tiene puesto. ¿Me escuchas tú? ¿Me escuchas? Señorito, ¿me escuchas? Hola. ¿Qué le has hecho a Eddie? Que te lo diga él. Está amenazando con un cuchillo con los dedos. Te paso el número de un blanco y hablas con ellos, ¿ok? Se lo paso a Eddie. Ajá, ok. ¿Viste? Era cuestión nomás. Saben cosas. Eddie. Dime cuando te lo pasen, ¿eh? O sea, creo que me suena el móvil. Sí, te sonará. Vamos a ver si esa camioneta blanca está abierta porque no lo veo complicado que nos vayamos ahí.
Voy a tener que rezar un poco entonces. Uf. Bastante directo, la verdad. No me hubiera gustado que le digas algo más fuerte, no tan fácil como el de los cuchillos. Fue lo que se me ocurrió, tío. Yo qué sé. A ver, a ver. ¿Estás hablando del móvil o es cosa? Sí, Ok. A ver. mierda. Vamos caminando ok. Vamos caminando un poquito por mientras ya a ver si está abierto eso. Si no toca rezar. Ok, perfecto. ¿Viste cómo hablan? Me acaban de poner que no te haga nada, que me hagan dar un número. ¿Viste, Eddie? Son unos mentirosos. Todos son unos mentirosos. Hay que llegar a estos Bueno, puntos, ¿no? pues por lo menos les importa un poco, parece. Parece que sí, no estuve tan fallado en buscar dos, la verdad. Pero te prometo que no te va a pasar nada más. Yo ya conseguí una parte de lo que quería. Ya me interesa. Tengo algo más. Vos ya no me hace falta. Hostia. Llega otro mensaje, acaba de sonar. A ver. Verificar. Ok, no me pasa un número. A ver, lo voy a agendar desde tu móvil, ¿ok? Y quiero copiarlo también en el mío, de paso. Puedes enviártelo de un móvil a otro. A ver, sí, ahí lo mando. Ok, perfecto. Ya lo agendé de tu móvil, ¿ok? Voy a poner el llamador en no identificado. Ok, Eddie. Ahora voy a llamarlos y quiero que digas que estás contra una piedra, atado y con todo el cuerpo lleno de alcohol, ¿ok? Y que tengo un mechero. ¿Ok? Sí. Perfecto.
A ver, pásatelo ahora, a ver. A ver, va a pasar ahora. Ahí está, me lo pasé bien. Ok, voy a marcar. ¿Qué tal el fin de? Bien, aquí estamos, secuestrados. Ok, si vienen, decir que vos sos mi amigo, que no pasa nada acá, ¿ok? Sí, sí. Ok. Que no pasa nada ahí. No hay que preocuparse, yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Vamos a bajar por acá, la verdad. Vení, vení, quédate conmigo. No tengo oficial, no tengo nada, no tengo nada, estamos hablando. Me saco la máscara si quieres. De putas rodillas, ya. De putísimas Ahí va, ahí va. rodillas, ya. No estamos hablando, señor oficial. ¿Qué estamos hablando? Sí, se lo juro. Estamos hablando enmascaradito, ¿no? Por lo que veo. Es que si quieres me lo saco. Si quieres me lo saco. Ahora te la saco, no te preocupes. Ok. Sí, el auto. Venga, andando al patrulla. Ok. Daros media vuelta a los dos y miradme. Ok. Lo miro, señor. Espera que ahí me lo saco. Bueno, ahora me vais a explicar qué coño haces tú aquí, enmascaradito, con el chaleco que parece que vas a la guerra Ok, le explico. y sospechosamente cerca de un tiroteo que ha ocurrido recientemente. Estaba acá con mi amigo hablando. Vimos las cosas que pasaron. Vimos. Eddie, ¿qué vimos? Dos camionetas. Sí, pasaron para abajo, sí. Camionetas y una moto. Y nosotros estamos en otro lugar. Estamos a la derechita cerca de una canterilla hablando. Y nada. O sea, no, o sea, vimos que pasaron un par de cosas y comenzamos a escuchar balazos. Por eso nos vinimos para acá. Y quisimos como Y ahora me movernos tiene ahí que hacer porque pe- teníamos miedo los dos. Me va a tener que hacer pecar, le vi la Estaba cara. enmascarado porque no. O sea, qué sé yo, porque no vi la necesidad de sacarme la máscara, ¿no? O sea, Ah, vale. Vete aquí. Acompáñame. Ven, ven. ¿Me puedes comentar tú la situación? Vinimos aquí, no sé qué me quería preguntar. ¿Y por qué lleva máscara? No tengo ni idea. ¿Va armado? ¿Es un sí? ¿Es un No estoy seguro. No estoy seguro. ¿Estás en contra de tu voluntad aquí? ¿Sí? ¿No? Vine voluntariamente. Repito la pregunta. ¿Estás en contra de tu voluntad aquí, en este preciso instante?
Eh, sí, Vale, o sea que va armado. Es lo que me no lo sé, no tengo ni idea, no estoy seguro. ¿Y quién coño es? ¿Lo conoces de algo? ¿Qué es? ¿Cuál es el motivo de traerte aquí? No sé cómo se llama, no sé qué me quería preguntar. Tienes ni puta idea. ¿De qué No habéis tengo ni estado idea. hablando? Visto que lleváis aquí desde el tiroteo, yo qué coño sé. Estuve haciendo unas llamadas, me pidió un número de teléfono y estuve haciendo unas llamadas, es lo único que sé. Te está extorsionando. No me llegó a extorsionar, es que no sé muy bien, no entiendo muy bien qué hago aquí, la verdad. No me hizo nada, no me agredió en ningún momento. Ya, pero en el momento que estás en contra de tu propia voluntad, con un tío armado, bueno, que ahora lo voy a ver si va armado, pero enmascarado, A ver, en contra de mi voluntad, simplemente me dijo que quería hablar conmigo y por miedo pues vine. No sé si eso es en contra de mi voluntad, tampoco podía... Tenía miedo a negarme, ¿sabes? No vaya a ser que me hiciese algo, no sé. Sí. Bueno, después del tiroteo ese estoy un poco asustado, la verdad. No sé cómo me trajo aquí, no tengo ni idea, no sé nada. Mm. ¿Me podría dejar comer, por favor? sí. O sea que no le contesté nada, ¿no? Lo vi un par de veces y las dos veces enmascarado, no sé. Yo no me quiero meter en líos de nada, no quiero ¿Y saber cuál es el nada. propósito de quedar 20 veces con él? No, 20 veces no. Ayer vino por la pizzería, no me habló nada, lo vi allí. Se fue y hoy vino otra vez y me dijo si quería ir a hablar, si podía ir a hablar con él. Lo viste en la pizzería, entonces si lo viste en la pizzería no lo viste enmascarado, ¿no? Entiendo. No, enmascarado, sí. Enmascarado en la pizzería. Sí. Pero rondando, no estaba dentro, obviamente. ¿Qué trabajas en la pizzería de Vespucci? Sí. No, del Pierce. Ah. Pues mira, vamos a hacer algo simple. Yo me lo voy a llevar, evidentemente. Porque esto se le puede interpretar secuestro. No, Vamos, no, evidente. no le diga que le dije nada, que no quiero que me haga nada. Por No, favor. no, no. No le va a hacer nada. Simplemente, en el momento que va enmascarado y armado, se sobreentiende que es un secuestro, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí. Ok. Yo de ti no le voy a contar una mierda. Ahora Si bien, te, si si te pre- sigues juntándote con él, Yo no me junto con nadie, se lo juro. si Es, sigues juntándote con él, sin que tú me digas que es una extorsión, es que no fue una extorsión, no me extorsionó en ningún momento. No sé qué pretendía, es que te lo juro, que no sé qué quería de mí. ¿cuál es tu nombre? Eddie Vargas. Puedes ver, no creo que tengo un antecedente de hace mucho tiempo. Ujú. Pide un taxi, Eddie. ¿Me voy de aquí? Sí, Ok. pide un taxi. ¿Tienes teléfono, no? Sí, tengo. Oh, Eh, sí, creo que sí. Es que no sé si me lo quitó él antes. Pero ¿Lo puedes pedir tú, por favor? te pido un taxi.
Buenas. Aquí un agente de la LSPD. ¿Pueden traer un...? Ah, perfecto. Pues nada, le dejo aquí al caballero esperando, ¿vale? Va a estar esperando como en la entrada del camino que hay. ¿Vale? Escúcheme, es una autopista. ¿Vale? En la autopista hay un desvío en un camino de tierra. Va a estar esperando ahí, ¿vale? Perfecto. Pues nada, Vaya espera bien. ahí entonces, ¿eh? ¿Cuánto tarda más o menos? Ah, que ya está. Pues salimos a la autopista. Deme un segundo. Espera ahí. Venga por aquí. Base que la acerco a la salida. Espero aquí. Sí, dame un segundo porque creo que este tío no se entera de nada. Estoy vivo, estoy despierto. No, tú no. Ah. El taxista. Vale, 2 minutos lo tienes aquí, ¿vale? Espera aquí. Venga, que vaya bien. Vaya lío, este va a venir a por mí después. Por el culo. Your call has been forwarded to an automatic voice message. Yo que sé que quería usarme para amenazar a Martina y a Isaac. Pero bueno. Dime, Hola Martina. dime. Nada, ¿Estás que sí. Justo apareció milagrosamente un patrulla. ¿Qué te hizo? Pues justo cuando iba a llamar al número ese que ibais a... Bueno, que le diste. Me estaba amenazando con rociarme con alcohol y prenderme fuego, básicamente. ¿Y qué te ha hecho? No llegó a hacerme nada porque llegó un patrulla justo y se lo llevó. Me dejaron aquí. Estoy esperando un taxi. ¿Le has dado el número que te pasé? Sí. No, lo cogió él, que me tenía el móvil. O sea, tiene el número, ¿no? Pregúntale que hace cuánto tiempo fue eso. Pregúntale ¿Hace que cuánto? cuánto ¿Hace tiempo. cuánto fue? Ahora mismo se acaban de marchar de aquí. Vamos, ¿Y escúchame. vehículo? ¿Pero lo ha pillado la poli? Sí, se lo llevó la poli. ¡Hostia! Ah, se lo ha llevado la poli. Sí. Vale, ¿y qué vehículo? Tenía. No sé, me trajo en un coche deportivo, un Infernus creo que es. Vale, Negro. ok. Yo no sé de qué va todo esto, estoy acojonado. Y No, justo tranquila, no te preocupes. hubo un tiroteo aquí al lado donde me trajo, yo no entiendo nada. Aquí un montón de patrullas, ambulancias y de todo. Yo no sé qué coño está pasando. Vale, no te preocupes. ¿Estás en la pizzería ahora? ¿Qué va? Estoy esperando un taxi que me vengan a buscar aquí. Vale, ok. Vale. Vete, ya va, espérate. Pregúntale cómo estaba vestido el tipo. ¿Cómo Sara, estaba espera. vestido el tipo? Cuéntame. De negro, Sí, todo sí, de negro. ve dándole, ¿Y Sara. información, más información del tipo? Todo de negro. Y ¿Todo de negro? Cuando se quitó la máscara llevaba rastas negras. Ah, se quitó la máscara. Sí, pero lo mandó la policía. Vale, ¿y cómo Ok, es? escúchame, va todo de negro y tiene rastas, Rastas Sara. negras, algún tatu en la cara. Rastas negras. No, tatus creo que no. Color de piel, Oscuro. oscuro, vale. Vale, listo. Venga. Bueno, mierda, no sé si la lía.
Hola, amigo. Hola, buenas. ¿Es usted el de la SPD? Sí, sí. ¿Me puede acercar hasta la pizzería, Mansell, por favor? Sí. ¿Y qué hace por aquí? ¿Qué hago por aquí? Me dejó el policía aquí, yo qué sé. No tengo ni idea. Yo no sé qué coño está pasando. Vaya, pues menos viajecito me he pegado. Sí. La verdad que sí. Yo una propinita la acepto, la verdad. Eh, dame tu número y te doy una propinilla, anda. No tengo mucho para darte, la verdad, pero algo te doy. Saca tu teléfono. Ah, te llamamos como la serie esa de Ed y Eddie. Ahora te lo envío. A ver. ¿Cómo era tu nombre? Fran, Cisco. Pues envíamelo de nuevo, porfa, que no creo que no lo guarde bien. Igual ya lo tenía de antes. ¿Cambiaste el nombre o algo? Pero no me lo guarda. Busca en Francisco Font. Teléfono de Francisco. No, tampoco. Ah, sí, teléfono de Francisco. A ver, escríbeme. ¿Te llegó el Sí. punto? Sí, Vale. Toma ya. Pues muchas gracias, caballero. Nada, hombre. Que me enviste. Bueno, ahora relajarse en la pizzería y tranquilamente. Sí, sí. Sí, sí. Es lo mío. Yo no hago otra cosa. No sé, no entiendo. ¿Y qué tal por allí? Bueno, pues poco movimiento, la verdad, soy sincero. Y pocos trabajadores. muy alejado. Tenemos un problema de trabajadores, no hay gente para trabajar. Me está llegando Pero gente bueno. nueva a la ciudad. Yo cojo yo unos cuantos con el taxi. Sí, sí. Pues a ver, tú si alguno te pregunta de trabajo, mándamelos allá a la pizzería, te lo agradezco. Venga, sin problema. La pizzería se puede ir por aquí abajo, ¿verdad? Sí, sí, sigues todo por aquí. De hecho es el mejor camino. Como me marca por arriba el GPS de mierda. Sí, porque te manda al puerto, arriba. Por aquí, la siguiente a la Sí. derecha. Todo recto y ahí a la derecha, sí. Te dejo la puerta y con estilo. Muchas gracias, caballero. Ahí tienes. Nada. Venga, pasa buen Venga, día. hasta luego. Hasta luego, ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Hola. Es que la barba. Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien. Ayer nos secuestraron. Sí, a nosotros dos sí. Aquí en la pizzería. Lo mítico, para ir a un banquillo. Ujú. Pero... ¿Y qué me cuentas, Eddie? Nada, vengo de dar un paseo. En fin, nada importante. Ujú. ¿Qué tal? ¿Hay resaca de ayer, de la fiesta de ayer o qué?
Sí que hay resaca, sí. Bueno, sé, tíos. Se le lió el rol desde el principio, tío. Para empezar, cuando llegamos allí y vio que lo que había, teníamos que habernos ido de allí. A otro lado. No debería haberse quedado allí. No tiene sentido. Sabe que iba a venir la poli. ¿Te viene, me acompañas? No tiene sentido habernos quedado allí. Vale. Pero bueno. Vámonos Vale. entonces. ¿Quieres esperar a cobrar o no vamos ya? No, vámonos. ¿A dónde vais? Voy a mirar un coche. No me voy a pillar. De momento no, pero voy a mirar. No sé muy bien, no entendí muy bien. A ver. Se le cortó el... Bueno, consiguió el número, que se sabe, tío. Ya tiene bastante. Ahora que le cuente el cuento que quiera a la policía y ya está. Hombre, te sacaba yo, hombre. Ah, bueno, ya estoy aquí. Cualquier cosa estoy en radio, ¿vale? Hablarme por radio. Ok. Y sin cachearme ni nada, me llevó... No sé, es muy raro el tío ese. Es demasiado raro el tío ese. Muy randy. ¿Pasó algo mientras yo estaba dormido? Todo tranquilo. Nah, todo tranquilo. Yo me fui también a dormir pronto ayer. Ya. Yo me ¿Y tú? fui a dormir directamente. Yo fui a mi casa y llamé a gente. Ya veo que recuperaste la voz. Sí. Me alegro. Me dio pena el pobre atracador de ayer, pobrecito. Yo estaba mareadísimo, el man no se enteraba. Me dio pena, me dio penísima. Y el otro rehén, que estaba todo agresivo. Sí, diciendo, ese no lo entiendo. diciendo cosas sin sentido. No sé qué coño le pasaba. No, ni idea. Igual quería que le pegasen un tiro o algo. Tal vez, pinche de esos suicidas. Yo estoy mal de la cabeza, pero tampoco soy suicida. Hombre, claro. Ayer nos secuestraron, nos llevaron a un banco, a robar un banco. Nos llevaron de rehenes. Cosa que no pueden hacer porque estoy de servicio, pero bueno, da igual, tampoco le vamos a dar vueltas a eso. Y hoy es nada, pues vino el pavo ese, el mismo pavo de ayer. Y el puto timing, chaval, fue entrar, despertarme, salí del puto almacén, vine para aquí y estaba aquí, así, esperando. Yo no sé si es que llevaba aquí esperando todo el día o qué cojones hacía el pavo ese, pero estaba aquí esperando. Cuando me desperté yo. Coge, me vine para aquí, me di de servicio, me puse a trabajar, tal, me llamó por teléfono, le dije que esperase un poco, que estaba haciendo un pedido y tal, igual. Y luego me hizo una llamada conforme no encontraba la pizzería, que pensaba que estaba allá para sacarme de dentro de la pizzería. Salí y ya me vino y me dijo que lo acompañase y tal. ¿Metiste tú el pedido que había? Bueno, igual lo metieron ellos. ¿Cuál? Tenía que ver... Lo hice yo. Ah, vale, perfecto. No sé, fue muy raro todo. Después, ya te digo, coge y me lleva para aquella zona, un puto tiroteo que flipas, y en vez de largarnos de allí, que es lo que debería haber hecho, pues, en vez de quedarse allí, coge y se queda allí. En fin. Cuánta poli que mataron. A saber. También te digo, yo me voy a meter para adentro, tío. Que paso de que me secuestren otra vez. Sí. A ver, tampoco me molesta. A mí ya me cansa. Paso. Quien quiera que venga adentro.
complicado teniendo en cuenta de que cerré el stream. Pero lo abro. Ahí está. Abierto. Ahora para secuestrar se tienen que meter hasta acá. Claro. Ah, sí, Eddie. ¿Qué? ¿Qué quiere decir cuando estás en el casino y la ruleta te da $0? Pero es que tengo dinero, pero tengo $0. No sé cómo explicarlo. Pues que te da $0. Es que mira. Sí, sí, te da una mierda lo que viene siendo. Qué raro. O sea que si lo meto al banco, ¿qué pasa? Explota mi cuenta bancaria. ¿Eh? Sí, es una mierda, es una estafa, tío. En el casino ok. no toca nada. Ya. Yo lo que hago es de vez en cuando ir para la ruleta y ya estoy. Sí, claro, yo hago lo mismo, voy todos los días por allí, tiro la tiradilla, gasto los $500, pero nada, eso no... Con la esperanza de que toque el cochazo ese algún día, pero... ¿Qué va? En el coche, bueno, sí, el coche. Pinche, me toca eso, lo vendo de una. Veo cómo se llama, veo cuánto cuesta en el concesionario y lo vendo. Uy. Te queda bugueado el teléfono. Loca, tú me has fallado, dejaste tirado a esa persona que estaba a tu lado. De tu veneno sigo intoxicado, aunque por ti no sigo preocupado, sigo colocado, haciendo lo que había soñado. De Lleida pa' Varna, Sevilla, Bilbao, no sé qué ha pasado, pero estamos pegados. No sé si voy a hacer lo correcto, pero la verdad es que es lo que siento. Me voy a fumar un cigarro lento, para quemar los dolores por dentro. Y desde que te fuiste no tengo sentimientos, conmigo mismo yo hice un juramento, que nunca más escucharía tus cuentos. Y aunque esté en mal momento, dame tiempo, hey, olvídame. Mírame, estoy fresco desde que no estás, bebé. Y sonríe al ver que todo me va bien. No te deseo nada malo, podemos... Imagino que Martín ahora lo estará buscando. Imagino. Por eso me pregunta eso. Tú sigue con él, está muy claro, has bajado el nivel. Esto era una partida de ajedrez. Tú eras mi reina, yo era tu rey. Y llámame Edwin, nunca por mi name. Salgo a las 11 y me vuelvo a las 6. Me fumo un peta cada 2x3 para olvidar todo lo que pasé. Y me gusta beber un roco con
cola pa' ver de mil colores el amanecer. Hey, te perdí por el miedo a perder, aunque al final fui yo quien te dejé y no sé, le busco por qué. No tengo respuestas para darte, bebé, tengo algún recuerdo que no olvidaré. Hey, que nunca olvidaré. Me siento encerrado en la Prison Break, Tokio y Río, casa de papel. Amor, odio, Madrid y Mbappé. Te fuiste como Messi al PSG, y eso que yo a ti nunca te fallé. Te quise pa' mí, siempre lo intenté. Tú no eras feliz y no sé por qué. Me dejaste roto, pero mírame. Lo que tú me has fallado, dejaste tirado a esa persona que estaba a tu lado. De tu veneno sigo intoxicado, aunque por ti no sigo preocupado. Sigo colocado, haciendo lo que había soñado. De Lleida pa' Barna, Sevilla, Bilbao, no sé qué ha pasado, pero estamos pegados. ¿Qué acento tenía? Llegó un coche ahí. ¿Quién llegó? Ay, Dios. A ver si se conecta Yolo.
Vamos a ver. Sí, claro. Eddie, Dime. escúchame, ¿puedes venir a comisaría para el nombre y que hagas una denuncia? Vale, pero voy a hacer una Para denuncia, saber. pero si no sé nada de él. Que ¿qué pidas voy a el decir? nombre del tipo. Puedes venir a comisaría, tienes cómo venir. Sí. Vale, listo. Ok. Gracias. Y que la pases tranquilo o algo así, ¿sabes? Eddie, ¿Qué pasa? ha llamado un chico diciendo que no te preocupes. No sé a qué se refiere, pero me ha dicho que te dé el mensaje. Dice que no te preocupes, que no pasa nada. Tú lo entenderás, yo no. Vale, ok. A ver cómo hacemos esto ahora, tío. Si que ir a comisaría, ¿a qué? Dime. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? En la pizzería. Pero escúchame una cosa. Necesito eso, que preguntes por él. Y Ya. solo, aunque no hagas la denuncia, es que le digas a la policía que quieres saber quién es para denunciarle. Aunque luego no lo denuncies. Vale. Pero... Dime. ¿Y si ¿Que te anda ha por llamado allí? para qué?
A mí no me llamó. Llamó a la pizzería o a Giorgio. No sé quién cojones llamó. Me dijo Giorgio que habló con alguien y que ese alguien le dijo que estuviese tranquilo. Vale, es que necesito saber el nombre, Eddie. Vale, pues... Vale, ve a la policía. Dime. Pero igual, esperaré un poco. ¿O voy ya? Pero ve ya, porque lo tienen o lo tenían. O sea, es urgente. No podemos Ya. esperar. Vale, ok. ¿Vale? Ok. Joder. ¿Y Brianna y Giorgio? Se fueron a una tienda de ropa. Ok. Bueno, yo voy a salir un momento. Bueno. Salgo por la city ya pasada la una, cuando las farolas tapan las estrellas y la luna, buscándome a mí por Madrid, siempre acabo como la línea gris, en círculo sin cobertura. Mamá, cuando falto me perdona, pides por mí al cielo cuando ora, sé que es muy difícil para ti, pero le siento tan cerca aunque no separe un vuelo, un uso horario, 2 mares, un trecho, siempre voy a estar ahí, yo siempre voy a estar ahí. Dime. Estoy en ello, estoy yendo. Ok, vale. Pero no está, no está dentro, ¿no? Está yendo. Estoy yendo, estoy. Ok. Vale, me dices. Eddie se va a meter en un lío.
Gli uovo va a serie uovo frito cucinare. No, el huevito está en la mierda. En cualquier momento revienta. Tengo que llevarlo a un taller. Yo, perdone, inspector, creo que nos han dado en clase, o sea, la mano nosotros Para que te atiendan. ¿Qué estáis esperando? Sí, pero vaya, que no viene nadie aquí. como su actitud, sus formas, su puñetera proactividad que sigue siendo nula, prosiga durante el día de mañana y el siguiente. Voy a quemar la comisaría. No tengo el más mínimo problema, os lo puedo asegurar. Que os lo digo, y os lo dije el primer día. Recordar que sois los privilegiados que han pasado entre los 195 personas en total, que ya me parece un gran número aún por encima. Y habéis hecho lo que se os ha dado la jodida y real gana. No habéis hecho una mierda de lo que se os ha dicho. Por Mi fin. intención es que aprendáis y Buenas. disfrutéis, pero Buenas. que mantengáis las formas y una Va. vida Quería poner una denuncia. Perfecto, venga por aquí. Venga, vale. Os han ayudado lo que ha hecho falta. Y como alguien me diga que no, no tenéis ni la más mínima vergüenza. Pero ni la más mínima. Como mucho de corazón. ¿Lo aprendéis a comportaros en grupo o os aseguro que vais a pagar el problema? Hoy no va a haber ningún punto a pegar. Hoy no voy a... Ahora... ¿Esto que esperar? Joder, macho. De esta manera, años, años. Con lo que...
habéis estado, de lo que habéis estado hoy, quiero que estéis. Y de verdad que independientemente de la academia, quiero que me lo Coño, vaya tropa tú. Tiene razón. Hemos accedido. Ay, Dios mío, salta, anda. O sea, hermana, o sea, sí. Dime. Es que ya está. Perfecto. Hola, buenas, agente. Hola, buenas. Sí, mira, necesitaba unos datos para darle a mi abogado para interponer una denuncia. De una persona y de la gente que me pidió un taxi. Es que un tío me secuestró, no sé, me llevó al medio del monte hace una cosa de media hora, una hora. Y en el momento pues estaba un poco asustado y tal, y no le dije nada a la gente, pero quería hablar con mi abogado y necesito el nombre de la gente y de la persona que trajeron aquí a comisaría, si puede ser. Vale, pero usted no tiene número de placa, ¿no? De la gente ni nada. No, claro, es que no tengo más datos que eso. Que la gente me pidió un taxi y me dijo que me fuese. ¿Pero de qué? ¿De dónde? ¿En qué situación? De un secuestro, claro. La gente, no sé, llegó a una zona que hubo un tiroteo, no sé, yo no sé muy bien qué pasó en la zona. Estaba un poco asustado, la verdad, estoy un poco confuso. Ajá. Usted estaba en una zona de un tiroteo, ¿no? Yo estaba en mi pizzería. Ajá. Y vino un tío y me llevó. Sí. Y me llevó a una zona de monte. Y en esa zona hubo un tiroteo. Después de eso, apareció un agente por allí. Y a mí me pidió un taxi. Yo me vine para la pizzería de vuelta. Y la gente trajo a la persona aquí. Imagino que tendrán los datos de la gente y de la persona para poder denunciarlos. ¿A la gente y al tío? No, a la gente no. ¿Por qué? O sea, que usted quiere denunciar al delincuente, ¿no? Al que está Claro. Pero si ha sido detenido, pues... que se le aplicó la multa correspondiente. Caso cerrado. O sea, que ya está cerrado. Sí, Que caso no- que cerrado. no- Secuestro civil y ya está. Vale. Si ha visto usted cómo traían al delincuente que le ha secuestrado, pues ya está, caso cerrado. Ha sido interrogado y multado. Entonces, Vale. bueno, que tenga un maravilloso día. Venga, hasta luego. Venga. No me dan nada. Dime. Nada, que en comisaría que no me dan datos ninguno. Me dijo ¿Por qué no te dan datos? que el sujeto ya había sido procesado, interrogado y multado y que ya no podía interponer ninguna denuncia. Básicamente. ¿Por qué no? Pues porque ya está procesado. Pero Fue lo que me dijo. Sí, claro, me dijo eso. Le dije, pero ¿por qué no puedo poner denuncia? Me dijo, no, el sujeto ya está procesado y multado por el delito correspondiente. No me dijo nada más. Vale, pues nada. Único, sí,
Es que no sé. Sería hablar con algún abogado a ver si puede hacer algo, pero no sé. Porque está procesado y ya le empapelaron y no se lo pueden Sí, dar. que ya lo Que vaya interrogaron. gilipollas, tío. Vale, pues nada, ok. Vale, nada. ¿Todo bien? ¿Está bien? Sí, bueno, asustado, con el susto en el cuerpo aún. Y no sé qué cojones me estuvo... No quería haber escuchado nada de lo que escuché, la verdad. Bueno, vale, cualquier cosa me dices, ok. Sí, nada, tranquila. Venga, chao, chao. Venga, anda, chao. Vamos al taller, venga. A ver qué quiere Giorgio. Dígame. ¿Dónde estás? En el taller. Ah, vale. Nada, Ok. es que se nos ha olvidado salir de servicio a los dos. Ah, vale. Ahora volveremos, ahora salimos. ¿Todo bien o qué? Sí, sí, se está comiendo aquí Viriana. Ok. Tiene un armario kilométrico. Vale, pues nada. Pero bueno, venga. Venga, chao. Servicios, ¿qué tenemos? ¿Qué taller tenemos abierto? A ver. El auto exotic. El S Customs, pues voy a ir al S Customs. Vaya lío. Al final me veo metido en problemas de bandas, tío, sin estar en ninguna banda. Es que hay que joderse, macho. Que bueno. Es lo que hay. Tampoco pasa nada. ¿Qué tal, Vicente? Hey, Luca, que no te di las gracias por el follow, tío. Bienvenido. No me enteré. Bien recién levantado de la siesta de más de 4. Joder, vaya siesta, tío. Eso ya no es una siesta, ¿eh? Eso ya es pasarse, cabrón. La madre que te parió. 4 horas de siesta colgado.
Hola. ¿Me puedes arreglar el cacharro este? Dígame, ¿qué es? ¿Una Una- reparación? Sí, una reparación, por favor. Vale, ¿me deja las llaves? Ahí las tienes. Vale, vamos a ver. Déjame comprobar una cosita. Es lo que tiene estar muy cansado. ¿La encuentras ahí en la guantera? Ahí está, sí. Ahí está, Vamos a ver. perfecto. Coño. El coche espejo. Despierto, solo en la habitación, un skyline dibujado por botellas de licor. Es cierto, que voy de mal en peor, que son demasiados años siempre al pie del cañón, gritando por las calles hasta dejarnos la voz. Las noches de delito bañadas en el stop, no importó la dirección, soltamos el timón, navegamos a la deriva sobre mares de alcohol. Mi consuelo cuando pierdo y mi premio cuando gano. Los coches rozan la paz, 23 con mi hermano. Hemos besado el asfalto pero ahora coronamos. Sé que debería dejarlo pero claro, no demasiado, claro. Algún día tengo que parar. Un esclavo y claro, nunca paro, siempre quiero más. Porque cuando vuelve a dolerme es cuando quiero perderme. Estoy pecando en el cuello, colgado el Cristo, y cuando bajo al infierno de Prada visto. Con más rock and roll que los Rolling Stones, porque vivo con más vicio que el Sex Pistols. Luego viene tonto, no me paso de listo, y me creo la mitad de todo lo que he visto. Voy a por perico, luego al esto, qué jodido que estoy. No salgo de Te pongo factura y te lo puedes llevar. Maravilla. Te comento, le he cambiado el líquido de frenos, ¿vale? Genial. Sí, le hacía Y falta. también el refrigerante porque tenías uno bastante malillo. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Muy amable. Ahí tienes, me puedes pagar por Bizum e incluso si quieres pasar dentro y pagarlo por el datáfono, podrías. Ok, te hago un bizum. Perfecto. Listo, ya te ha llegado el pago. Muy bien. Ya me ha Pues llegado el muchas pago. gracias. Disfruta. Que tengas buen día. Venga. Dígamelo. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué vais a hacer? Bien, nada, vamos a dar vueltas.
Me ha hablado Val porque va a ir con Rocco a no sé dónde y por si acaso le muerde un puma me mandó ubicación. Creo que van a hacer una... Sí, algo raro, van a hacer una ruta por la montaña o algo así. Le he dicho que mantenga mi chat abierto por si tiene que mandarme ubicación por si le muerde un puma. Ajá. Que ya ayer Briana y yo fuimos a una caminata rara que hicieron los de Lubu y salieron como 5 pumas. Joder. No, bueno, sí, meto, sí que murieron 3 personas. Bueno, no murieron, sino que estaban ahí Sí. agonizando y... Vinieron la ambulancia rápido, por suerte, pero bueno, que nada, que estoy atento, pero vamos, nada, no estamos haciendo nada. Ok, pues si vais a hacer algo, decirme. Vale, cuando hagamos algo te digo, sí. Vale. Venga. Chao.
Dígame. ¿Dónde anda? Pues cambiándome de ropa. Aquí en una tienda, al lado de la farmacia. Vale. ¿Qué ¿Y vas tú? a hacer? Pues yo acabo de despertarme. ¿Qué voy a hacer? Pues nada, sé, le dije a Brianna y a José que me avisasen de lo que vayan a hacer. A Brianna y a José. Bueno, Brianna y Giorgio. Y Giorgio. Pues ya está, me está llamando Giorgio. Ahora le digo que te llame. Ok. Venga. Chao. Buenas. Hola. Le prometí más de 1000 promesas. Yo te mentí, ahora todo eso pesa. De estar sin ti, acaba en esa. Sin azarí, del arco la pesa. Del albaicín, el barrio en mi casa. Huele a jazmín y también a rosa. Te quiero, te como, te amo, te espero, no llamo piano. Los dos solitos en un barco. Encima de la caja los narcos. Cruzamos el charco. Hacemos un huerto. Firmado tu flaco. Y yo te quiero, mami, dame mimo. No es por mani, todo chido. No cito ni dime mani, no te olvido. Yo te quiero, mami, dame ritmo. Flow latino, ponme ñani, no te olvido. Love. Tengo la piel más suave. Soy un chico sensible. Eso también lo sabes. Se hace irresistible. Lo que este flaco se hace parece un imposible. A veces escucho voces de mundo inconocible. Y desperté siendo ya un anciano. Me encontré solo arrepentido. Y recordé todo lo que he perdido. Te juro que te besé sin que estés conmigo. Que te abracé sin haberte visto. La vida hizo un momento clave de decisiones. La movie es grave, cosas que no entiendes. Las vías tienen trenes, llaves, estaciones. Primo, ya tú sabes horarios que no atienden. Yo te perdí, ya no sé encontrarte. Por esta vía de novio a la muerte. Yo lo elegí, ya no puedo verte. Me arrepentí, ya no va a llamarte. Que seas feliz, que sí puedo amarte. Y yo te quiero, mami, dame amigo. No es por mani, todo chido, no cito ni dime mani. Yo te quiero, mami, dame amigo. Vamos a ver, si está el tequila abierto me tomo un algo. Perfecto. Hola. Hola. ¿Qué tal? dices? ¿Cómo estamos? Bueno, bien. Uy, el bueno bien siempre es malo. Sí, bueno, ya sabes, cositas. Estáis abiertos, ¿no? Sí, sí, te pongo algo. ¿Estás tú solo o qué? Sí, de momento sí. No viene nadie por acá. Bueno, a ver si animamos un poco la fiesta, venga. Vamos a ver. ¿Te apetece? Pues hoy sí que necesito algo de alcohol, la verdad. ¿Qué ha pasado? Uf, si te molesta la música le bajo. No te preocupes, está bien. Te pongo, a ver, un tequila, ¿no? Sí, tequila añejo, porfa.
Ahí está, muchas gracias. Pásame la Pero factura. que quita la música que yo sí me quedo sorda ahora, no sé por qué. Pues quita, no te preocupes. Pero que esta canción... Dígamelo. Yo estoy en el tequila tomando algo, si queréis veniros por aquí. Vale, Briana está pensando que estamos en casa y ahora se lo digo y ahora vamos. Ok, venga, hasta ahora. Venga. ¿Y dices que llevas mal día o qué? Lo raro es tener un buen día últimamente. Ya, y eso, pues siempre estás liado, Siempre me pasan cosas, no sé por qué. ¿Pero qué pasa? ¿Que los proveedores no te llevan el queso y el fuet y todo eso bien o qué? Nada, los proveedores, que hay demasiados proveedores y todos quieren venderme y se enfadan unos con otros. ¿Qué va? Hay líos de la pizzería. No tenemos gente para trabajar, tenemos que estar abiertos, tengo que trabajar yo. Pero escúchame, pues si es que lo raro es que aquí tengamos trabajadores. Ya, es que es complicado. Pero bueno, ¿que es una putada? Pues es una putada porque yo como jefe pues estoy en la obligación de trabajar si no tengo Pero trabajadores. escúchame, tú por ejemplo con la policía o con por ejemplo el sheriff, ¿hay algún convenio que le compre a los locales la comida? ¿Qué va? Es Con que la poli- claro, eso yo creo que es lo que no puede ser. Que nunca vienen por aquí a comprar ni por allá seguro a pedir pizza, pues claro. Van servidos. Seguro. Pero bueno, Joder, me dice, con siempre algún voy taller. servido, siempre voy servido. Digo, joder, pues vente y tómate una copa. Sí, deberían. Pues no. Cóbrame el tequila, porfa, que si no luego te riñen. ¿De qué hablas? El tequila. No, si lo cobran, pero no me riñen porque me lo pago yo, no te preocupes. Anda. Pues muchas gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad. ¿Mm? No me puedo quejar. Trabajando y poco más, ¿no? Sí, ayer me fui a la ruta esa del senderismo. Que de hecho había un chico con tu pelo, pero en ¿Ah, sí? cuanto hablo digo, no. Si me acerqué, digo, no, discúlpame, me confundí. Voy creando tendencia. Sí, yo el mismo pelico así, el corte y el mismo color. Yo normalmente no. Últimamente estoy llevando gorra. Ya, la verdad es que no sé por qué. En verdad, últimamente vas todo el día con la gorra. Bueno, algo me comentaste que iba ahí un poco. Nada, que va. Es que tu pelo está guay. Sí, no, sí, ahora está todo bien. Lo del tema con Val, pues ya está pasado. Eso, que has hablado con ella. ¿Qué va? No hablé mucho más. Entonces, ¿cómo va a estar pasadas? Las cosas medias no. Sí, pero ella Te no dije yo está... que teníais que hablar, por lo menos. Sí, hablaremos, pero no está... No creo que sea el momento aún. Necesita algo de tiempo ella para recapacitar. Yo no la estoy atosigando, le doy todo el espacio que necesite. A ver si echándome de menos reacciona. Bueno, piensa. Pero bueno, sí, ella está bien. Pero claro, lo principal es hablar las cosas. Que Sí, somos los dos adultos. En algún momento hablaremos. sí, la verdad es que yo para eso soy un poco más mala. Pero yo creo que Val se pone ahí seria y ella sabe hablar las cosas. Val lo que tiene es demasiado... Se encierra demasiado en sí misma. Y aunque tenga un problema, no se deja ayudar por nadie. Ese es un gran problema que tiene. Que todo esto, yo estoy seguro de que viene por ahí. Ella me dijo... Sí, hay gente que es... Bueno, que se cree que no necesita ayuda de nadie. Y es un error. Todos necesitamos ayuda en algún momento. Pero bueno, No, yo por suerte siempre intento ahí hablar con ella y todo. Y a ver, también es diferente, ¿no? Pues soy su amiga. Claro. Y la ves bien, ¿no? Sí, la verdad es que yo la veo bastante bien. Pues ya está. Y ella está bien. Pero también te tengo que decir que intento hablar contigo también las cosas. Verdad que no coincidí hoy con ella y la veré más tarde porque hoy creo que estaba haciendo algo. Sí, iba a dar una vuelta por ahí. Me dijo
Bueno, me dijeron que se iba a dar una vuelta de senderismo por ahí. Sí, van a celebrar el cumpleaños de un amigo, creo. Algo así. Pero bueno, yo creo que, bueno, con el tiempo, bueno, veremos qué pasa. Claro, todo se pasa, claro, al final. Pero claro, tampoco podéis perder la amistad y que No, que va. Yo no soy así. aparte de tu parte, exacto, no, no te veo así. Para de nada, dejarlo para en nada. nada. Ella una vez De me hecho, dijo siempre vienes por aquí, supongo Sí, que claro. a verla y... a verla, y no solo por ella, pero aquí tengo amistades. Últimamente no están mucho, pero bueno. Ah, sí. Hola. Hola. ¿Qué tal, Giorgio? Muy bien. ¿Que vienes solo o qué? ¿Te pongo algo? Ahora vienen ellos dos. Ponme whisky. Un whiskyño. Un camarero, un whiskyño para aquí, para el señor. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? A trabajar. Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Georgie. ¿Cómo te va todo? Todo bien, todo en orden. Hola amigo, caballero, ¿cómo está? Todo bien. ¿De él no te sabes el nombre? Bien, bien, déjame ponerme al día, déjame ponerme en servicio y demás, ¿vale? Vale. No, me voy a sentar por ahí, tío. Estoy cansado. Voy contigo. ¿Qué, te he visto el Fanto? ¿Has ido a tunearlo, a poner el máximo rendimiento? A tu whiskyño. Muchas gracias. No, pero le tocaba una reparación ya. Ah. Cambiar el aceite, Caballero, filtros y lo esas cosas. Si quieren musiquilla o algo, las cambio. Bueno, miren, hoy quiero ofrecerle algo muy especial, ¿vale? A ver. Dani, Escúchame, ya la vas a liar. no lo facture, Con- no lo facture todavía, no lo facture. Quiero que prueben a un cóctel de No, si lo vas a margarita facturar tú, exclusivo. venga, a callar, hombre. No, Me vas a hacer a mí trabajar, ¿sabes? Ayúdame ahí, que a las Nah, chicas yo ya he servido. le sale propina. Te lo Padre, mereces, padre. pero te mereces otro mucho más fuerte. Me vas a Pero me vas a manchar el traje, tranquila. A ver. A ver. ¿Quieres probar el cóctel de margarita? Es una nueva especialidad que tenemos. Venga, Vale. prepárame uno. Y el joven, ¿qué le pasa? Lo veo afligido. Nada, estoy bien, estoy bien. Ponme otro a mí también. Vale. Ledín, Dime. tenemos que ver de... Porque claro, convenios con los mecánicos no tenemos, ¿no? No. Tenemos que ver de ir a ver si quieren que le hagamos un 100%, que le llevemos un 100% cada mes y que nos paguen o algo, porque es que no hay convenios ni con ningún mecánico ni con nada y les vendría bien a ellos. Sí, Y sí. si nos bajan la reparación, que ya es barata, pero bueno, si nos bajan la reparación de puta madre. Sí, si no lo hace el abogado, tenemos que ir nosotros. Aprovecha, hazlo, tu abogado está liado con 40 casas. Aprovecha que eres jefe, hazlo tú. Te acompaño si quieres. Ok, pues luego lo vemos. Venga. Las palabras afloran desde el testículo. Me subo al escenario y me convierto en un estímulo. Si mi gran título no es a causa del mérito, me voy al Caribe y que le jodan a todo el público. Ridículo este circo que se monta alrededor. Solo cuento lo que está gritando el mundo exterior. Si mi interior se frustra en busca del escritor, viajaré y no volveré hasta que me sienta mejor. No soy un mentor, no me creo un profesor. Vivo la vida dando gracias por conceder un favor. Los huevos en la mesa, nos costó sudor. Os podéis ir todos a la mierda, viva el rap hardcore. Empieza a gritarme los defectos que me ves cuando los veas. Mis córneas en tus pies, desnuda encima balanceas. No te creas lo que tecleas antes de atacar. Aprende a esquivar por si te golpean, chiquillea. Ya nos vamos por donde nos fuimos. ¿Recuerdas cómo éramos? ¿Qué pasó cuando crecimos? Paranoias en el coco, no por coca lo aprendimos. Paz para los soldados enganchados por el camino. 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 Esta bomba fue.
¿Y qué se quedaron haciendo la pareja? Yo qué sé, seguro que están follando. Como perros. Euro. Pero bueno, eso es lo que te he comentado. Sí, es lo que Y lo podemos ir a también ver. estará bien un día pillar, ya que siempre decís que a los sheriff les encantó el pene. Pillar a los sheriff por banda y hacer un convenio con ellos exclusivo. Porque he escuchado que hay locales que tienen convenios con los sheriff. No me acuerdo, creo que era el Yellow, creo que me escuché que tenía algo con el sheriff, no sé. Si podemos hacer un convenio solo con el sheriff, nos viene bien. Pues habrá que ir por allá a preguntar, a ver. ¿Sí? Para empezar a mover un poco más de convenios, porque sí que es verdad que lo tenemos un poco parado. No viene... De todas las personas que vienen, o sea, de los convenios que tenemos, no, yo no escucho a nadie que venga por un 100%. Sí, No, los la gente amigos se... de Martina ya, un poco más. Y la gente se le olvida. Ya, también. Yo voy a un local, no pregunto si tenemos convenio, ¿no? Aquí en el Tequila, por ejemplo. Aquí en Tequila nos llevamos bastante bien, yo creo que... Adelante. No, que tenemos convenio, pero no lo usamos. Sí, pero por eso, para adelante. Lo que sí se podría... Eso hay que preguntar. ¿Ellos no pueden comprar comida? Creo que sí, claro. Pero, bueno, no para sé. venderla aquí me refiero, ¿o no? Solo pueden comprar para ellos. No tengo ni idea. Es que estaría bien que en vez de solo tener nachos, que tuvieran, yo que sé, alguna pizza para ofrecerla también con la bebida y que entre bien la bebida. Algo así. Estaría bien pensar algo así. Uy, mejor me siento en el sofá, ¿eh? Mejor. A ver, caballeros. A ver, ¿qué traes por ahí? A ver. Venga. Y por cierto, y Brian. Ahora viene. Está de camino. Cierto, ok. Quieren una buena música de fondo, ¿no? Lo que prefieras. A mí me vale cualquier cosa. Lo que quieras, sí. Okay. Tienen que separarse un poquito, por favor, ¿eh? Venga, de nuevo aquí. Venga. ¿Qué está pasando aquí? Joder. Espérate. Aquí. Vente aquí. Aquí. Un poco más abierto. Ahí tiene. Ahí. Vale, la factura viene al nombre suyo. Sí mismo, cóbrame. Déjame darle aquí al caballero. Ahí tiene. Perfecto. Pásame la multa. Y 2 policías se corran poco, por favor. ¿Quieres que ponga algún sonido especial para empezar? Siento un poco mucha complicación. Quiero que tú ya no estés más aquí, que por ti ya llene todo el cenicero. Me he olvidado de ti. Tú quieres volver, pero yo no quiero. ¿Me llamará esto? Sí, córtales el rollo. ¿Os habéis perdido? Si quieres voy y te enseño el camino. Ya, sí lo sé. Si Eddie y yo lo sabíamos, tranquilo.
Venga. Sí, estaban follando detrás de unos contenedores. Ya, me lo imaginaba. ¿Ves? Ahí están. Qué rápido eres, ¿no? Es que estamos casi terminando. El más rápido del oeste. Eso, hidrátate. Renueva electrolitos. Paso están los power de limón del gimnasio. Efectivamente. Mira cómo sabes. No, cuando compré el otro día las proteínas, pues lo vi. ¿Tú qué? Abuelo. Yo nada, aquí, un día más, un día menos. Un día más vivo, ¿no? ¿Y por qué no iba a estarlo? No, yo qué sé. A lo mismo por la noche te da un infarto y no te enteras. Sí, ojalá yo. O te da un chungo, yo qué coño sé, yo pregunto. José, lo que le he comentado a Eddie ahora mismo. ¿Qué te pasa? Molaría empezar a hacer convenios con los mecánicos, ¿no? A un convenio que vengan, nos compren packs gordos, tal. Algunos habría que hacer con los centros custom o con el IS o con Sí. el Benny o con el todos. Exotic. Pues si lo hacemos con todos tenéis parejita ya cuando esté alguno cerrado. Hostia, yo tengo que ir a... Debería ver el coche, porque hoy tengo una carrera. Hostia, es verdad, con el IS, ¿no? Sí. Pues igual podemos ir por allí. Con Pasamos, el coche. ahora pasamos. También lo que le he comentado también a Eddie, he escuchado que los sheriffs hacen convenios. Separados de la policía. Pues con lo que le gustaron los penes. Por eso podríamos hablar con ellos. Cuando pillemos alguno por banda o subamos nosotros a su comisaría, podremos hablarlo. Pues, Sería interesante. Escúchame, el coche tienes que buscarlo ya, porque la carrera era a las 9. No, a las 10:30. No, esa es la fecha límite. Claro. Vale. En el aeródromo de Sandy, eso es al lado al lado de la hielo. comisaría. Al lado del hielo. Sí, pero quedamos en el Yellow En el antes. hielo, claro. ¿Quién es de rally? ¿Va a participar? Yo es que no tengo coche, tío, como va a participar, si no. Pero el coche creo que lo ponen ellos, ¿no? No lo sé. Deberían ponerlo Espérate, ellos. El coche. voy a revisarlo en el teléfono. El coche lo deberían poner ellos. Nos anotamos si fuera. Ah, sí, un Sultán, un Lampadati, un Tropo, un G200 y un Omi. ¿Qué pasa, chicas? ¿Qué tal, señorita? Dios mío. Pues podríamos un muermo de apuntarnos. Es de los Tafi el que hace el evento. Podríamos mirarlo. ¿Quieres? ¿Qué evento que dices? ¿Qué? Un evento que hay de los Tafi. ¿Pero de qué hacen? De rally. Ah, El 13, eso es que es el viernes, ¿no? Uy. Nada, no tengo olvídate. ni idea. No, es sábado. Tampoco. Joder. Es sábado, Vale. es sábado a las 10. Pues si es el sábado, yo sí, sin fallo. Por eso, Yo no sé. Yo me voy a apuntar también si ponen los coches. Yo preguntaré. Pues deberíamos ir. Ah, bueno, si has dicho que a las 10:30, entonces hay tiempo todavía. Sí, ya te digo, lo único que ir al taller para revisar bien el coche. Sí, deberían meterle ahí una revisión buena. Que no voy a ganar, pero bueno. Pero bueno, pero por intentarlo y por disfrutarlo. Oye, ¿yo puedo ir de copiloto? Me imagino que sí. Pero pues le me pesará voy más el contigo. culo al coche, ¿no? Ajá. También. Yo creo que mejor que vaya solo uno. Yo voy en el maletero y te voy haciendo contrapeso atrás. Esa no es mala. ¿Por qué queréis ir ya? ¿A dónde? No sé, es que no sé qué hora era que habéis dicho. A las 10 puedes ir y ahora. media. Queda rato. Tiene rato para ir. Después de la Queda tormenta rato, queda rato. se podía ir al taller. Pues como queráis. Tú tener el alerón, ¿no? Tú ya estás, Eddie.
No, no tiene, no. Bueno, sí, tiene uno, sí. Eso es lo que te iba a decir, pues que si no, para el drag te se va a ir un huevo. El puto coche, el alerón, quieras que no, le hace algo de peso. Sí, probaremos, a ver. Le preguntaré allí en el taller a ver qué me recomiendan. Sí. ¿Algún consejo? ¿De qué? Los frenos deberías tenerlos listos bien. Para la velocidad punta deberías también mirar a ver si no tienes nada tocado. El turbo deberías ver si lo tienes bien. Y la armadura, con que la tenga el 2, no le pesa el coche apenas. Yo voy sin armadura. Eso me lo esperaba a mí, el 2 no afecta. Escúchame, pero tu coche corre poco comparado con los demás. Yo no sé si es que hay algo que no te que te pusieran en su día, ¿eh? A lo mejor la velocidad a punto te la limitaron, cualquier cosa. Ahora veremos allá en el taller y le diré. Míratelo y... Yo creo que tu coche más no, porque tú si tienes alerón, yo creo que así para la carrera no te hace falta más, ¿no? Bueno, sí, prepárate un mono. Tienes el mono del día de la moto, ¿no? ¿Qué mono ni qué mono? Que voy dentro del coche. Yo voy así. Bueno, tienes la jaula antivuelco, ¿no? Claro. Entonces ya está. ¿Qué? Aquí está todo listo. Perfecto. Venga. Dámelo a mí. Yo lo que voy a hacer es pasarme por el casino ahora, después. Pues... hacer la tirada de la ruleta. Volumen de la música de... Yo voy a ir a cambiar el coche. A mí me parece perfecto. ¿Qué te has venido con el panto? Vale, cualquier cosa estará en la barra. Entonces, vale, sí que va a guardar el panto y va por el Jester, ¿no? Efectivamente. ¿Dónde tienes el Jester? En la pizzería. Está bien. Bueno, pues deja el panto en la pizzería y vete con el Jester. ¿Tú que viniste en la moto? Sí, yo he venido en la Hakucho. Muy bien, pues... ¿quedamos en el casino o qué? Sí, si quieres, sí. Podemos ir un rato para allá. Vamos, pero quédate, porque Brianna se querrá tomar lo que haya pedido. Me quedo yo, y vosotros. No, pero yo me quedo y ya vamos ahora después para allá. Sí. Me di si quiere, pues que vaya de mientras vaya a cambiar el coche y si se quiere pasa otra vez por aquí, que se pasa. Si ahora mismo gran cosa no podamos hacer. Que la tormenta cuando nos descuidemos nos queda el chapatón encima. Me hace un lío a veces. Aquí lo tienes, ya veo. Dime. Aquí va. Ok. Vale, cualquier cosa estoy a la orden, ¿bien? Ok, Espero que no se vaya a caer hoy, ¿eh? Que va, yo nunca me caigo, ya sí. Está bien. A ver, os tengo una cosa. Una sin alcohol para ti. Me voy a cagar en tu puta madre, me has escupido el humo en la cara. Bueno. Si no fuera humo, igual te gustaba y todo. Cuidado con lo que dices, es normal. Ay. Yo no dije que fuese por mí. Claro, no ha dicho lo que podía ser. Podía escupirme un moco y ahí sí que no me iba a gustar, por ejemplo. Claro. Escupí un perdigón el hijo puta. Texican. Vaya sauna hemos montado en un momento tú y yo y digo, hostia. ¡2 por 1 en burros! Bueno, vamos a ponernos cómodos, que ya estoy con la espalda.
Sí, mejor fumo fuera. ¿Ya os va? No, que va, vengo a fumar fuera, que si no... Ah, no, dentro también puedes fumar, ¿eh? Sí. Sí, pero estamos fumando varios y se llena eso de humo, que madre mía. Sí, eso sí, la Exacto. verdad es que la ventilación... Casi me asfixian ahí dentro. Joder. Tampoco eso, ¿no? Uno con el puro, este con el tabaco. Madre mía, casi me muero. Es que el puro... Uff, Es apetece. fuerte, huele a Con lo mal que huelen. Buh. ¿Y que va a servir buenas copas o no? El muchacho este. Sí, muy Siempre buen está camarero. liando Sí. ahí una... Muy majo, es mi favorito. Ah, bueno saber. Bueno. ¿Qué copa te ha puesto? Vuelvo para adentro a ver si se puede respirar. Bueno. Ha sido corto. Mm. Y por Tú aquí estabas que... con el puro. Sí, yo estaba por el sí. puro. Ah, es que te enciendes un puro y ya solo huele a puro. ¿Qué te ha preparado este hombre? Dime. ¿Hola? Hola Eddie, ¿cómo estás? ¿Estás mejor? Sí, estoy en el tequila tomando algo. ¿Me escuchas? Sí, ¿tú a mí? Sí. Nada, que estoy aquí con José y con tomando algo. ¿Pues se lo has contado? No, que va. ¿Qué coño voy a contar? ¿Seguro? Segurísimo. Yo eso no se lo cuento a nadie ni de coña, vamos. Yo Vale. no quiero saber nada de... No quiero líos. Ya sabes cómo soy. Nada, yo en un rato voy a ir a una carrera que hay allá al norte. Ah. No sé si quieres venir. ¿Se te corta? ¿No hay cobertura o qué? ¿Hola? Sí, ahora te escucho. Ah, que no voy a ir. No voy a participar. Bueno. Quería llamarte para ver cómo estabas, si estabas más tranquilo. Sí, no, estoy bien. Tranquila que no... Vale. Se me ok. quedó un susto, se me quedó el cuerpo con el susto, pero al final no me pasó nada. Y Vale, de eso, ok. nada, yo ya sabes que no... A nada de nadie, no quiero saber nada. Vale, perfecto. El tipo no te llamó ni nada, ¿no? No, llamó allí a la pizzería, le dijo eso a Giorgio, no dijo nada más, simplemente le dijo que... Dile a Eddie que esté tranquilo. Vale, listo. Y nada más. Cualquier cosa me dices, ok. Sí, claro, ya sabes. Vale. Venga, Chao. Bueno, Que hayas ido a cagar. nada, una llamada. Todo bien. Ah, vale, no, que os van a abrir el reservado del billar, si queréis. Ahí pasa, echar a un billar. Ah, bueno, pues podemos echar un billar antes de marcharnos, ¿sí? Sí. Me parece bien. Pues creo que se los ha abierto mi compañero ahí a... No me acuerdo cómo se llama. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a echar un billarcillo, venga, antes de la carrera, que luego voy a correr. ¿No vas a subir? Ah, que tú participas. Sí, bueno, a ver qué hago. A ver, sí que quería ir a verlo, en verdad. No es que sea un piloto de la hostia, pero bueno, Nah, eso es participar, hombre. claro, pasarlo bien. Ah, pues luego a ver si te veo por allí y te hago una Sí. fotico o algo. Ok. Bueno, vamos Y hablando. si no me que doy aún- cuenta que de aún no esto, me voy. saludarme, que yo soy muy torpe. Sí, no te preocupes. Con nada, cualquier cosilla estoy por acá. Vale, gracias. Oh yeah, let's go. Puto sótano este no me mola una mierda. Caballero, disculpe. Dime. ¿Me esperan abajo? ¿Eh? Digo, sí, aquí lo están esperando. Sí, claro, estaba con ellos. Déjeme anunciarlo, por favor. ¿Cuál es su nombre? Eddie, estaba con ellos. Eddie. Un segundo, por favor.
Eddie, disculpa. ¿Qué pasa? Solo que es algo privado, no sabía. Bien, no tengo una lista. Ah, vale. Ok, no te preocupes. Adelante. Madre. Coja ahí un palo. Palo. Palo el que te voy a dar yo, desgraciado. He hablado con el padre Gabriel. Eddie, que tiene algo que contarnos, vente. Ahora jugamos tú. He hablado con el padre Gabriel, ¿vale? Ujú. Hemos estado hablando y tal, y a ver, lo primero que quería comentar es que Brianna, ¿Qué? si no me está engañando, somos hermanastros. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eres mi cuñado? Si no me está engañando tu padre, no me fío de él para nada. Y ahora esta broma Conociéndolo, que viene, pero que no, no es una claro, broma, que no es abril, una broma. claro, sí, es No, verdad, no. es abril. Ojalá fuera una broma. Joder, yo broma más mala, hijo. Madre mía. Eso, según esto lo primero, era Joder, lo macho. más chill. Está fumada lo que no hay. Según me ha dicho su padre, somos hermanastros. Esa es la razón por la cual me mantiene vivo. Me ve como su hijo, dice. Ah, bueno. Pero no me tiene el mismo aprecio como para meterme a la familia. Pues menos mal que no hicisteis cosas. No, sí no me llama la atención. Pero eso es lo primero. Lo segundo es que quiere que sea rápido. Pero yo lo estoy metiendo para que vaya lento. Él quiere que vaya rápido, que lo haga todo rápido, pero ya le he intentado convencer y ha servido, pero no sé si servirá otra vez. Me han dicho que puedo tardar lo que quiera, pero que no tarde, que no vuelva a tardar un año. ¿A tardar en qué? En que ella vuelva. Te recuerdo que hace 4 años salí en busca de ella. Pero no quedamos en que les iban a dar por el culo. Claro. ¿Tú qué estás entendiendo? Claro. Pues que no la vas a llevar. Claro, no la voy a llevar. Pues entonces qué prisa ni qué prisa. Ya, pero él me está Es lo que metiendo prisa a es lo mí. que le ha dicho a él. Él me está metiendo prisa a mí para que la lleve. ¿No? Pues Pero, que, sigas, claro, que siga esperando y cuando te vuelva a llamar y se canse de esperar, pues ya tomaremos las medidas necesarias. ¿No? También, sí. Me ha dicho que ahora mismo España, esto te interesa a ti, José, está bastante llena de... No sé qué está pasando, ha enviado gente a España. No sé si... Sí, de hecho están mis colegas cargándose a gente de tu padre. Claro, está yendo gente a España y esta gente... Pues están yendo a metiéndose todos en lados. cosas que no se tienen que meter. Están Y viniendo los gente a dueños del Estados Unidos terreno también. pues tienen que liarla. Están viniendo a Estados Unidos. No, aquí no van a venir porque aquí ya saben que he estado yo y no... Ya les he dicho que he estado en Los Santos y que en Los Santos no hay nadie, pero no descarto que pueda venir alguien. Pero no dijiste que sabían de estar. Ya. Pero no le he dicho que está en Los Santos aún. Ah, le has dicho que está No, le en he las dicho que sé Maldivas. dónde está. No, le he dicho un sitio de Estados Unidos, no sé, Mississippi, lo dije. Le he dicho un sitio random de Estados Unidos, pero no le he dicho el sitio exacto. No quiero que vengan. Claro, quiero tener tiempo, quiero poder preparar algo con vosotros. Me parece bien. De momento, según la formación que yo le he dado, estamos en Mississippi. Hostia puta. ¿Eso existe? Ni idea. Sí, sí que Pero existe. básicamente le he dicho un sitio a tomar por culo y le he dicho que estoy intentando hablar con ella y que bueno, que ya sí le he dicho que estoy en contacto con vosotros. Le he dicho que de momento me tratáis como el culo y que... bueno, que Pero saben quiénes somos. Tú no, de ti no ha hablado nadie. He hablado de José y de Brianna de momento. De ti no ha salido la conversación. Algún día saldrás en la conversación, pero de momento no. Ok, mejor. De momento tú no existes para él. El que sí que existe es José y Brianna. Pero vamos, lo que me ha chocado más ha sido lo que me ha dicho de Brianna. Yo ya no me creo nada de él, pero es que puede ser. Siendo lo putero que es su padre. Siendo Pero como bueno, es. si están por España, mi nombre sería mejor y sería conveniente que no saliese. Por eso tampoco he dicho nada aún. Cuando he dicho que Porque estaba se por puede España- complicar todo mucho. Claro, por eso.
El mío, pues bueno, que pregunten por El allí. tuyo ha salido ya. Pero yo estoy perdido de la mano de Dios, no sabía la policía ni dónde coño estoy, o sea que- Claro. Por eso te digo. ¿Que me puede joder en un futuro? Puede ser. Que empiecen a buscarme otra vez. Ya ves tú. Pero bueno. Era eso y... Quería contárselo a Brianna esto y el resto a vosotros. Pues deberías hablar con Brianna porque no se lo tomó muy bien. Voy a Parece hablar ser. con ella, sí, confío en que Eduardo se ha quedado. Eduardo no, Edward se haya quedado con ella. Voy a hablar con ella. A ver. Sí. De repente no estamos emparentados, de verdad. Que no cambia nada, pero bueno. Dale ahí, dale ahí. ¿Queréis música? No, yo estoy bien. No, yo estoy bien. Pues eso, voy a hablar con Brianna. ¿Quieren algo de tomar, chicos? A mí si me traes un tequila añejo, te lo agradezco. ¿Tú, José? Añejo, vale. Otro. Otro, perfecto. ¿Lo quieres al estilo mexicano o lo quieres tradicional? A tu estilo, tú escoges. Exacto. Vamos a traerle limón y sal, estilo mexicano, ¿eh? A los rancheros. Vale. Vale. Vale, No pues habías ya la metido, ¿no? rayada. No. Oye, este sitio un poco claustrofóbico, en verdad, ¿eh? Bueno, pues un poco. ¿Me vendrán a buscar por el puto lío que hubo ahí o qué? Yo espero que no, ¿eh? Bueno, si viene que venga. Yo no hice nada, ni dije nada, así que ni la pela. De nada, ¿eh? Gracias. ¿Qué clase de trampa acabas de hacer ahí? ¿Qué trampa ni qué polla? Aquí no hay ni trampa ni cartón. ¡Ay, hija de puta! Te lo he dejado huevo para que te quejes. Claro. Ahora se llama así. Digo la bola blanca, capullo. Yo también, mira. Sí, pues no sé cómo. Ahí la tienes. Aguanto. Esto no va a entrar ni harto de vino. Dale, métela. Si me dejase ella la metería, claro. ¿A qué? Nada, no dije nada. Que si te dejas de ella, ¿quién? ¿Quién que te quiere dejar? Dale. Venga, ya vete a tomar por el puto culo, tío. Vaya. Hombre. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tal? Buenas, William. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás?
De puta madre, como siempre. ¿Cómo se Me alegro. Bueno, bien. La verdad que bastante tranquilos. ¿Vas a participar en la carrera hoy o qué? Tengo la voy a ver si está Campbell, así me apunto. Yo llamo a los de Leis, que son los que llevan las Llámalos instituciones. del... Ya lo voy a estar. ¿Has tirado, Eddie? No. Ah, pues tira. Eddie, toma. Vamos, ¿Qué tienes? dime. Que le aproveche el trago, caballero. Muchas Adiós, gracias. me voy a cenar, luego vuelvo. Vale, Vicente. ¿Te gustó eso, no? Sí, me cago en tu puta madre. Qué suerte tuviste. Casi. Joder, yo me cago en... Sí. Puta. Bueno. Y me ha pegado un tiro en la polla. Para lo que la usas, podrías. Más que tú la usas, gilipollas. No más de lo que ya la usé, tranquilo. Madre mía, no la metes ni con la de otro tú. Sí, y con la de tu padre. Vaya movida. Vale. Todo recolocado. Sí. A ti te tendrán que haber recolocado una neurona hace tiempo. Ah, bien. Sí. Me cago en mi puta calavera, tío. Muy buena, sí. Joder, macho. Ah, gracias. Gracias, Eddie, gracias. De nada, hombre. Ah, de puta madre. Eres buenísimo. Sí. Estamos los A dos veces se me apañados, pasa, a veces pasa. Estamos los dos apañados, me cago en la puta. ¡Ay, hija de puta! Joder, no entra ni de coña, tú. No, no, no. Madre mía.
Ni de Joder, vaya coña. putada, ¿eh? No, que estoy descentrado. No pasa nada. Ah, Vale. de puta madre. Está la polla. Vete a tomar por el putísimo puto culo, tío. Bueno, ya no espero más, ¿eh? Ya voy a darle caña. Acabamos esto. Ya no te doy más oportunidades. Joder. Yo me río, tío, pero es que esto es de cachondeo. Uy. ¿Para qué va a entrar alguna? Yo me cago en... Dicen que todo lo que escribo es explícito. Ahora 2000 en la muñeca lo mínimo. BMW en la puerta y 2 puertas, típico. Punteros en la industria como silicon. Me vio 2 veces y se piensa que es íntimo. Quieren estar en la buena, pero es que en la mala no había ni Dios. Bueno, metió una por lo menos. Obvio, cabrón. Tú vacílame. Si alguien me dice que esto iba a pasar, no le creo. Y ahora míranos. Me tiró tu boy, sé que tu boy me tiró. Que la rompo siempre que voy al estudio. Empezamos la jornada a principios de junio. Déjate de tonterías, ya no somos junior. Joven promesa, Vinicius. Efectos especiales sin Jo- Si soy su padrino, Black Sirius. Why so serious? Para no haber ido a la universidad estoy dando cátedra. No solo hago barras, son más en las llamadas con tu oferta tengo 30 más. Vale. No entendía matemáticas. Y ahora con números, con mis letras como en álgebra. Salieron por patas como John McAfee. Estoy en el blanco de todos esos whiteys. Solo son wannabes, pero Hija de puta, tío. take it easy con reality. Estoy busy con el marketing. Que nos faltan las mismas por meter, ¿no? Sí. 3 Es como fuck, no puedo durar mucho aquí. 2 Lambos, penthouse y un AP. El dinero no da la felicidad, pero se llora mejor en los hills. Si no, pregúntame a mí, que me fui de casa para no molestar y ahora voy a comprarles una con jardín. Ey, la cara cortada like Ribery. Niños coseando Buena. con la suerte del tonto Mr. Bean. Enamorado quien no debo, Will Smith. Quiero mi cara vinilando un convoy. En Ah, me he pasado, tío. niños sueñan Te has pasado de listo. Sí. como Tolstoy y estoy en la mía. Ha cambiado, no es como solía. Ey, se inspiran en las letras mías. BBS no es bisutería. BBS no es BBS no es bisutería. No es bisutería. Buena. Todo lo que escribo es explícito. Ahora 2000 en la muñeca lo mínimo. BMW en la puerta y 2 puertas, típico. Punteros en la industria como silicon. Me vio 2 veces y se piensa que es íntimo. Quieren estar en la buena, pero es que en la mala no había ni Pues Dios. nada. Faltan dedos en la mano si intento contar la gente que falló. Ey, ahora cenamos langosta, mi niño. Ya Ah. si alguien me dice que esto iba a pasar, no le creo. Y ahora míranos. No sé. ¿Estás borracho? Pues no, la verdad es que no. Pero me parece que voy a tener que ir borracho para poder meterla. Joder. No me digas que me quieres y me mientes. Que yo ya hace tiempo que desafía la muerte. No soy el niño que quería volver a verte. Ves cómo está cambiando todo de repente y suerte. Te deseo mucha suerte. Yo me desespero ya, tío. Te lo juro que duele, pero después de todo no creo que esto me rente. Mi problema es cuando tú estabas enfrente. Sin darte cuenta me torturabas la mente. Me fallabas pero me ponías caliente. Lo siento niña, para mí eso no es suficiente. Y siente, te lo Na, 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 na. y lo voy a estar para siempre y siempre. Que me sienta impotente, te voy a recordar que tú te fuiste de repente. Gente. Venga ya, tío. Vete a tomar por el puto culo. Lo que hay, tío, no te enfades.
Eres malo, punto, reconócelo. Cuanto antes lo reconozcas, mejor para ti. Nice. Tú fállalo si te parece también. Cojones tengo, fíjate lo que te digo. Cuadraos. Míralo. Madre mía. Me quiero morir. Ay, Dios. Joder. Yo normalmente juego mejor, ¿eh? Sí, sí, ya, sí lo sé. ¡Hostia! He hecho 2 por 1. Sí. No hay manera. Bueno. Sí. Venga, acabo de una puta vez. Que tengo que ir a cambiar el coche. Y yo a guardar la moto. Joder. Tengo que cojones no meter la negra y te da tiempo a ti a meter las 2 que te faltan. Míralo. Míralo. Uy. Casi, ¿eh? Sí, sí, casi, casi. Nah. Qué putada. Yes. Na, na, ni, no, na, ni, no. ¿Qué? Me cago en la leche, tío. La tienes a huevo, ¿eh? Sí. Y lo malo es que le da un poco la negra. ¿Has visto? Te lo he dicho, la tenía a huevo. Pero porque soy muy bueno. Y la negra está. La negra ya la metes. Venga, termina. Buena, Eddie. Venga, vamos. Es divertido cuando aprendes a jugar con él. El amor Bueno, es puto chicos. asco. Hola, ¿ya se van? Sí, tengo que ir a preparar el coche. Bueno, No- pues luego nos vemos, que vaya súper bien. Vale, venga, chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hostia, pues vamos a ir chapando, no queda nada. Bueno, voy a ir a la carrera esta y ya cerraré por hoy, ¿eh? Seguramente. ¿Qué hacéis ahí, putaro? ¿A tu hermano? Me cago.
¿Llamaré o no llamaré? A ver quién coño es. No sé si llamar, ¿eh?
Paso. Seis minutitos, reset. Voy a llamar a este, a ver qué carajo están a hacer. Bueno, de hecho, puedo coger el coche ya. Tirarme de aquí. Y llevar el coche ya a otro garaje. Aún quedan 6 minutos, me da tiempo de sobra. Vale, cuando esté la fiesta me avisas, ¿vale? Quite, quite. Ay, 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 la que cae. Joder, cómo llueve, tú. Menuda nube, Mira. Ya ves, y tanto. Salir de la rueda. Venga, reset. No sé por dónde estarás, pero espero que cumpliendo tus sueños. Sé que esto terminó mal, pero nunca olvidé cada uno de tus besos. Ya no quiero ni pensar que quizás tú ya no me echas de menos. Pasamos de 100 a 0 y ahora solo quiero volver en el tiempo. Para enamorarte de nuevo, llamarte tarde para poder vernos. Porque tus padres nunca me quisieron y eso hizo que yo tuviera 1000 complejos. Y aún así sigo queriendo demostrar
demostrarles que soy bueno. Mi misión era hacerte feliz y no entiendo el por qué no la sigo cumpliendo. Y ahora necesito de esos besos que me hacían perder el norte y el control. De esos besos que te curan el alma y te hacen volver a creer en el amor. Pero no quiero que sean de otra, que no seas tú y que tengas tu sabor. Porque desde que probé esos besos nadie podrá llenarme nunca el corazón. Y este es el motivo de esta canción, decirte que te echo mucho de menos. Espero que guardes el anillo que te di, por si algún día nos vemos. De los errores yo nunca aprendí y te jodí, pero bueno, no hice nada malo. Pero mi cabeza estaba poniendo game over al juego solo con mi cenicero. Aprendí que la felicidad vale más que el dinero. Yo nunca quise esta vida y es esta misma la que me está jodiendo. Nunca supe. Está aguantando el directo, no se cayó ni una vez hoy, Maravilla. Clavado en el corazón, sueño con tenerte cuando me despierto aquí en mi habitación. Siento que yo ya no puedo volver a ser el mismo. Quiero cambiar, poder mejorar contigo. ¿Cómo pudimos acabar con esto? Me dijiste en una nota de voz. Yo no tenía respuesta para eso, porque fuiste tú quien lo terminó. No me envíes más mensajes hasta que tengas claro lo que quieres conmigo. Que ya tengo ganas de sentirme vivo, pero algo dentro de mí sin ti se apagó. ¿En serio eso se acabó? Porfa ven dime que no, que solo fue un calentón. Quisiera verte desnuda por última vez dentro de mi habitación. Entre las sábanas palabras mudas con la luz apagada y mucha pasión. De esa que solo entendemos tú y yo, entendemos tú y yo. Y ponte el vestido otra vez, dime de salir juntos otra vez. Quiero sentirte cerca como antes, decirte que te amo y follarte a la vez. Juro que algún día lo voy a hacer, aunque no consiga verte crecer. Tú eres la mujer más buena y más linda que en mi vida pude perder. Y ponte el vestido otra vez, dime de salir juntos otra vez. Quiero sentirte cerca como antes, decirte que te amo y follarte a la vez. Juro que algún día lo voy a hacer, aunque no consiga verte crecer. Tú eres la mujer más buena y más linda que en mi vida pude perder. A ver, reinicia o no reinicia. Vamos para adentro, venga. Qué bella es Venecia, que solito estoy en la góndola. Qué bella es Venecia, que solito estoy en la... Debería estar muerto pa' mí que estoy ya en la prórroga. Se murió de pena cuando se le fue la tórtola. Le dije al catador deja que ella me envenene. Me como la manzana sin saber ni lo que tiene. ¿Quién llorará si nos fusilan como a Fede? Los supervillanos nunca salen por la tele. Que este es mi brebaje pa'l malaje, así que bebe. Prepara tu equipaje, te viaja. Pero la mamá dijo mucho quiere, nada tiene. La cama de esa viuda está llena de claveles. En el sofá, cama, solo sexo y cine. Si la conciencia limpia nunca duerme, escribe. Necesito estos remordimientos, me redime. Ya has pasado por esta mierda, siempre reincide. Deprime lo que premia, lo que oprime. Ya sé que te deprime, que ese rímel se corre y nunca gime. Sueño contigo, despierto pensando en ti. Tú mi petrolero y yo el pirata somalí. Me siento por tus laureles, navego por tus placeres. Me enfado con las paredes, dime que por mí te mueres. Sé que te amo porque duele y vamos camino de Amberes. El cuerpo y la psique, la materia y los seres. Me acuerdo de ella como Yo cuando de la noche no llevo reproche. sola a casa sin saberme el sendero. Yo cuido tu jardín, tú vigilas mis vergeles. La mancha de carmín en la boquilla de mi tele. La mamá dijo bicho malo nunca muere. Nos amamos cara a cara, discutimos por las redes. Mi cafetería es la que te pilla de paso. Recojo apatía y un corazón
Mierda, me quedé sin pelo. Tengo que ir a una pelu, tío. ¿Cómo que no? ¿Qué está pasando? Ah, bueno. Soy gilipollas. Vamos despacito. Hola, buenas. ¿Estáis abiertos? Sí, dígame. Nada, es que voy a correr en la carrera de luego y quería ver que si el coche está a punto. Claro, déjame la llave, le echamos un ojito. Sí. Y vemos si está perfecto. ¿Te ocupas tú, José? Sí, no te preocupes. Sí. Buenas. Hola. De todos modos, no sé si allí nos pararemos porque allí tenemos otro taller y para echarle un ojillo, ¿sabes? Ah, bueno. Bueno, si ya queda listo, pues ya no lo vemos después. Claro. Ahora mismo te lo traigo. Y ya si tienes algún consejito ahí... Vamos a revisarlo un poquito, en plan, vamos a mirarle el refrigerante y tal y vamos a... Sí.
curativa como la saliva. Duermo en tu regazo de por vida. Palabras, soy de los que lo hacen, no lo hablan. Nos sobra la gente a los dos solos. Hasta las tantas contigo siempre win. Eres la carta más alta. El deal que hice con el diablo era por ti. Desde que te viene ese party yo se lo prometí. Y cuando te pusiste mi cami, holy shit. Una sex tape que ni Ray J con Kim. Veis si apuras uso el arco de tu espalda para comer. Que le follen a la vaca, al diverso y al canciller. Michelin se queda corto pa' tu pussy y su nivel. Un menú de gustación desde cabeza a los pies. Quedó cuando se puso feo. Dormí a mi lado mientras estuve enfermo. Contigo tiro pa'lante y lo hago sin miedo. Aunque no haya lujo, viaje ni dinero. Se quedó cuando se puso feo. Dormí a mi lado mientras estuve enfermo. Y voy sin miedo. Siempre que te ¿Cómo lo ves por ahí? comprobando un par de cositas. Pues sí, cuando puedas vamos subiendo para ir preparando ya todo. Vale. Avísame. Buah, pues lo tienes de puta madre, tío. Perfecto. Y después, hombre, si ves algún consejillo ahí de, no sé, cambiar el alerón o alguna pieza que pueda ayudarme. Pues eso, ni puta idea, la verdad. Yo esas cosas no las he mirado nunca y no sé. Bueno, pues lo dejamos así, malo será. Eso, toma, te devuelvo las llaves y el coche lo tienes a punto, lo tienes perfecto. Ok, maravilla, entonces. ¿A qué hora había que estar allá arriba? A las 10:30. Ok, perfecto. Venga, guay, tío. Nos vemos allí. Venga. Vamos para allá, ¿no? Sí, vamos. ¿Vamos en la cómoda? Como quieras. Vamos a echarle gasolina y ya estaríamos ready. Intentar no darle golpes. Repostamos, coche listo, coche ready. Your call has been... Dime. Hola, ¿dónde estáis? Estoy esperando a que Brena despierte. ¿En dónde? En el parking. ¿En cuál? En el que está cerca de las Rivas, que no existe, pero bueno. Vale, ok. Estamos esperando. Ahora que no lo has escuchado tú, creo. Vamos a ir al hospital. ¿Al hospital a qué? A hacernos una prueba de ADN. Ah, bueno, está bien.
¿Tú dónde estás? Yo fui al taller a revisar el coche, que estuviese todo bien. Sí, ¿está bien? Y ahora, sí, ahora hasta las 10:30 que hay que estar allá arriba, pues tengo tiempo. Vale, si quieres o venirte aquí o ir directamente al hospital, ahora cuando te vayan a ciudad a despertarse, vamos. Ok, vale, perfecto. Como quieras, vente aquí, estamos en las Rivas o si no al hospital directamente. Después nos Muy bien. Venga. Vale. De José no sabes nada, ¿no? Creo que se ha ido a cenar. Ha Ok. cogido la moto, vino aquí con nosotros, pero ha cogido la moto y se ha ido a casa a cenar. Ah, vale. Pues nada, entonces. Pues nada, venga. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Buenas. ¿Qué pasa? Esperando. Ah, está ahí. Vamos a mírala. Pues nada, vamos al hospital. Vale. Sí. Yo voy a ir al pal hielo ya. Después. Vale, voy yendo, sí, sí. Ahora Cuando acabéis, veniros para allí. Sí, sí, Vale. sí. Venga. Hasta ahora. Adiós. Chao. ¿Y sabes si está Xavi? Sí, habla con él. Creo que es por aquí, ¿eh? ¿Qué coño?
Un segundito. Hola. Hola, ¿quién eres? Hola, buenas. Ah, vale, nada, venga, pila. Hola, buenas. Hola. Buenas. ¿A qué hora es lo de la carrera? A las 10:30. 10:30 aquí, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Pues nada, voy a hacer un recadito y vengo ahora. Estupendo. Nika 315 acaba de suscribirse a Twitch Prime. Nika, muchísimas gracias por el Prime. De locos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Gracias por el apoyo. Vamos a ir a ponerle pelo a Eddie, que está calvo. De nada, no, claro que sí, muchísimas gracias. Se agradece una barbaridad. A ver qué tal se da la carrerita hoy. ¿Cómo que pobrecico? Sí, bueno, está rapadillo. Le vamos a poner su pelo. Se me quedó bugueado. Y ya si estuviesen los series por aquí sería la hostia, la verdad. Pero creo que no. Vamos a ver. Vamos a ponerle el pelillo. Pobre hombre calvo. ¿Cuál era? A ver. Más. Por aquí anda. ¿Dónde está el pelo de Eddie? ¿Era ese? No creo, ¿no? No, ni de coña. Ahí está. Uf. Ahí está. Es a las 11:30. A las 10:30 es. A las 10:30 quedamos ahí en el Yellow. Yo ya voy a ir, me voy a ir para allí. Me voy a tomar una birra mientras espero que vengan estos. Y a ver qué tal se da. Yo nunca corrí en mi vida, pero bueno. Es en línea recta, malo será, ¿no? Será ponerse así y darle. No creo que tenga mucha más ciencia. Eso es, claro que sí. No, sí.
Sí, ganar ya sé que no voy a ganar, que hay coches más rápidos que el mío, pero bueno. Es por pasar lo que dices tú, por pasar el rato, pasarlo bien, hacer algo diferente. Que después de haber sido secuestrado, pues me viene bien también un poco de... Un poco de relax. Joder, cómo consume el coche, tío. Sí, me secuestraron, sí. Querían información. Y eso que yo no hago nada malo, ¿eh? Joder. Pero querían información de 2 de mis amigos. Pero bueno, se quedó en nada. Apareció la poli. Es que vaya timing. El tío que me secuestró también te digo, peor no lo pudo haber hecho. Porque coge, me lleva para el medio del monte y justo me lleva a un sitio en el que había, yo creo que eran mafias o bandas, no sé. Allí a tiros, hubo un tiroteo justo al lado. Y después de eso, coge, bueno, en vez de irnos de allí, que es lo que deberíamos haber hecho, el tío me empezó a preguntar allí mismo. Acabó el tiroteo, tal cual, llegó policía, tal, no nos vieron porque estábamos escondidos. Y justo cuando nos íbamos, apareció un patrulla, lo vio con el enmascarado y ya lo paró y ya fue a por él. La lió parda. Y aún por encima le mandó quitar la máscara, le vi la cara y todo. No sé, una liada que flipas. Y eso que Eddie intenta pasar desapercibido, no se mete con nadie, pasa de todo. Y aún así le llegan los líos. Me quería quemar vivo. Yo no, ¿en qué le puedo ayudar, Hola, ¿qué tal? Oli. ¿Quién me pone una birra por ahí fresquita? ¿Qué pasa, gallego? Ah, no, te la pongo yo. Ah, vale, pues ya. Pon lo que quieras, una Mau o Estrella o lo que tengas. No te voy a poner Mau capullo, yo eso te lo digo para joder. Ya, hombre, ya. Los líos vienen solos. Bueno, estoy, que ya es bastante. ¿Estás y eso? Nada. Bueno, ya sabes que a mí La- me lo puedes contar. Ya sabes que la vida son altibajos, ¿no? Pues ahí estamos, subiendo. Oye, sabes, cualquier cosa puedes contar conmigo, ¿eh? Sí, no te preocupes. No tengo ningún tipo de problema grave. Vale, pues eso es lo importante. Ahí está. ¿Y qué? ¿Va a venir mucha gente a la carrera eso o qué? Así estoy entretenido, sí. Lo que pasa es que los roles agresivos a veces son un poco raros. Si los hacen bien, molan. Pero como el otro no lo haga muy bien... Estaba aquí con el datáfono. ¿Qué me decías? Ah, sí, claro. Pásame ahí la factura. ¿Qué me decías, chaval? Nada, si iba a venir mucha gente hoy a la carrera, ¿sabes? No lo sé, no lo tengo muy claro, la verdad. Yo he sido el último a enterarme del evento este. Sabía que venía un evento, pero no te creas que andaba muy allá. Ya sabes Pues que sí. mí A ver qué estos tal. eventos, como soy el mandado, ¿sabes? Prácticamente se encarga mi jefe de poner todo esto, o sea que ya sabes. Claro, imagino. Ah, pero tú estás en Spain también, Nika. ¿Quién eres? Que no te ubico. ¿Nos conocemos? No te ubico. Sí, bien va siempre. Me voy a sentar aquí un momentito. Mientras me quito la chaqueta, pues me está entrando un calor que flipas. Ah, eres Dani. Pues sí. Tuve lío. Tuve lío, pero es que es lo que le decía yo al pavo. ¿Y qué cojones quieres de mí, colega? Que yo soy un pizarro, que no tengo nada de información que pueda sacar de mí. Pero bueno. En fin. El pavo llegó allí a la pizzería, yo estaba de servicio, no me podía secuestrar. Creo que no mandó ni entorno ni nada. En fin, una cagada. Da igual, no voy a... No sé. No pasó nada. Tampoco fue muy agresivo, ¿sabes? Ah, ¿que te vas a cenar? Pues nada, que aproveche. Luego nos vemos. Sentarse.
Me voy a quitar la chaqueta, el jersey, que estoy... Vamos. Sí, no sé cuánto tiempo más estaré en directo, la verdad. Imagino que hasta las 11 y pico o 12. Que ya llevamos 3 horitas y media. Bueno, depende de cómo vaya. Si estoy animado, aún lo estiro más. Pero bueno, de chill. Sin entorno ni vaya tela así. Bueno, en fin. No lo sé, igual lo mandó y la poli no vino, ¿eh? También puede ser otra opción. Pero bueno, que no hay que darle importancia. Cosas más raras tengo visto. Ayer unos pavos nos vinieron a secuestrar para hacer un fleca. Y uno de los rehenes vaya colgado. No le suelta en voz. Le suelta... ¿Vosotros qué? ¿El rol de entorno os lo pasáis por los huevos? Así, ¿eh? Yo flipando diciendo, colgado. Madre mía, se te va la olla. No estaba ni en directo ni nada, estaba off stream. A ver, vamos a ver. El José está off. José está off. El cabrón. Mandarle un mensaje a Val, si pasar de todo. Igual es mejor pasar de todo, ¿eh? Dígame. Buenos días. ¿Cómo que buenos días? No, buenos días no. ¿Estás ya en el Yellow? ¿Ha sido el evento? Sí, el evento empieza a las 10:30. Yo estoy aquí ya. Empieza a las 10:30. Estoy tomando algo aquí dentro. Si queréis venir, pues aquí estoy. Vale. ¿Pero qué es el evento? ¿Qué? ¿Es una carrera? ¿Es una carrera? Sí, de drag, de estas de línea recta. Vale, pues para y media estamos ahí más o menos. Bueno, como queráis. Sí. Si queréis venir antes a hacerme compañía también podéis. Bueno, también, sí. Venga. Pues vale, venga. Te voy diciendo. Venga. Adiós. Forquito. Madre mía. Bueno, aquí estamos. Bueno, aquí estamos con el Bugo. Una bestia. Te quieren conmigo. No sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo vivo. Dile que tú... Madre mía. El guanillo. Ahí está. Okay. ¿Qué pasa, amigo? ¿Está bien la birra o qué?
Tú ves, necesitas algo más, algo de comer, algo de beber. Ponme otra birra, venga. Vale, otra vez, más ya. Perfecto. Te pago con tarjeta si me pasas el datáfono. Sí, ahora te paso un teléfono. Ahí estaría, ¿no? Exacto, perfecto, gracias mil. Nada, tío, hombre. Sí. ¿Y a ti qué te pasó ese con él? Nada, un encontronazo ahí. Apoyarse contra el muro. Tiene que pasar. Pensar en él. Fuma, perro. No me importa. Ay, 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 ay. Welcome to the Nikon Connection. Con excepción. Pero ponte bien, maldito perro. Ahí. Levanta la piernita, maldito. Nada, que no quiere.
La gente me ve aquí, se arriman y se piran, tío. No sé, vienen a chillar a ver quién soy. Debe ser que llamo la atención con este coche o algo. Fumando espero. Venga, va, un poco de música para despertar antes de la carrera, que si no... Oh yeah. Empieza a las 10:30, aquí no hay ni Dios aún. Joder, qué calor hace ahora de repente. Yo no entiendo qué está pasando. La carrera, si no me equivoco, es ahí adelante. En el tema del... El aeródromo, si no me equivoco, es este. No, este de aquí. Ahí adelante. Esto es una putada. Te corres un evento y que no venga ni Dios. Un poco raro. Lo que sé que es una carrera de drag. Si influye el peso del coche, debería ir con poca gasolina. Ahora que lo pienso. Pero bueno.
Ya está, imagino. Ahora ya no me voy a poner a dar vueltas para gastar gasolina. Tampoco creo que influya demasiado. Your is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, José no está. José se fue. Hola, viejo sabroso. ¿Qué pasa, señorita? ¿Qué hacéis? Muy bien. ¿Qué has dicho? ¿Qué me has preguntado? Perdón. Dime, amore. ¿Qué hacéis? Estamos en Tequila conociendo a dos tíos nuevos y guapos. Joder, pero no os dije que estaba aquí esperando. Estoy yo solo aquí esperando. Vamos. Estoy esperando a ver si esto se va. Ya veo, ya. Bueno, pues... Ya voy, guapo, ya voy. ¿Y qué? ¿Sois hermanos o no? Pues no nos lo dicen esta mañana, la verdad. Ah, bueno, pues... Yo qué sé. Estoy aquí esperando. Veniros cuando queráis. Voy. Venga. Un beso. ¡Mua! Qué gente, macho. Os digo que estoy aquí esperando. Se lo pasan por el forro. Sí, el coche mola, el eléctrico ese. No hace un puto ruido ninguno, chaval. Hostia, el pelo se ha abierto, chaval. Increíble. Contra esos bichos no hay nada que hacer, pero bueno. A ver, chaval. Dígamelo. ¿A qué andas? Pues estaba cenando. Voy a tirarle para el hielo, que supongo que estarás tú por allí ya, ¿no? Pues claro, aquí estoy. Pues voy a cambiarme, voy para allá. Pues dale, venga. Venga. Cenando, dice. Cenando. La madre que lo parió. ¿Qué tengo en la guantera? Vamos a ver, por si acaso. Aquí no tengo naves. Una birra que me la voy a tomar ahora.
Esos son como 6 años más los 2 que le quedan por pagar y el coche robado. Son 10 años encerrados. De momento solo hay un Centorno, el eléctrico y este. Así coches tochos. Imagino que estarán por llegar más. Vada amore. Hombre, Hola, buenas tardes. pensaba que te habías perdido. Vaya, si tarda ni menos en llegar, cabrón. Como tu mujercita y el otro, que hace 40 minutos que les dije que estaba aquí y me dejaron aquí tirado. Bueno, después de lo que ha dicho mi mujercita y mi cuñado. Iban al hospital, no sé qué le dirían. Ni puta idea, voy a llamarlo, a ver. Ya venían ahora para aquí, estaban en el tequila. Bueno, yo le echo la regañina. Ah, que no pasa nada. Chupapolla, ¿dónde mierda está? Dolores. O dile a Briana que como no venga esta noche no tiene recompensa. Cositas. Venga. Vale, así viene. Wiki. Wiki. Como no venga esta noche no hay go. Madre mía. Oye, necesito comprar tabaco. ¿Está el Badu de aquí abierto? Yo qué sé, tío. Míralo ahí. Pues sí. Pues mira, voy a acercarme en un momento. Ahora vengo. Pues ve, corre. Sí, tranquilo. Te queda rápido. Tráeme uno para mí. ¿Un paquete de tabaco? Yes. Ok. La manera más barata de comprar tabaco. ¿Os dais cuenta? Hoy no trabajamos una mierda en la pizzería. Es que todo el día cerrada la puta pizzería, tío. Ay, Dios, así no se puede. Vamos a ver. Ese tiene que andar guay, ¿eh? Lo que más importa, tropiezo y me vuelvo a caer. Los dólares y los dolores, espinas clavadas y flores tatuadas en la piel. Dame calor, dame tu amor, baby, no me llores. Los dólares y los dolores, espinas clavadas y flores tatuadas en la piel. Un centornillo. Buen coche.
Si volviera a quererme como te quise ayer, pero tú eres el Titanic y yo el iceberg. Baby, se notaba lo del interés, parecíamos una puta foto en Pinterest. Todo lo que toco lo rompo, ahora me explico lo de nuestros polos. Calor de agosto y frío de enero, inviernos en Maldivas y veranos en Boston. Soy un impaciente, yo no sé esperar. Y yo por la tarde dentro Central Park, la mejor pareja de la década. Banda sonora que no me interestelar. Fuman, fuman, fuman. Aquí no viene ni Cristo. ¿Qué diría? Sale pa' la calle y todos le dan palmas. Gitanita, de violeta que llegó a tu casa. Manzanita, le encantan la balada, para bailar juntos, cuerpo bonita. Siempre quise besar esos labios, se botaron y lo pica pica. Jala, 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 jala. ¿Qué diría? Allá va la moto. Dame mi tabaco. Voy. Toma. Es 10. Tabaco, tabaco. Putero, putero. Hostia, el puto eléctrico. Eso suena a lavadora centrifugando. Eso tiene que ser una gozada para conducir sin ruido, tío. Sí, eso sí. Tío, aquí no hay ni Dios. ¿Habrá que ir para allá o qué? Dijeron a las 10:30 aquí, pero no lo sé ya. Yo voy a ir para allá, ¿eh? Vamos, vente. Yo qué sé. Dale, pasaros. Dale, dale. Pues venga, nos vemos. Vale, dale gas.
Oli, por favor, Hola, ¿qué tal? participantes, aparcarme dentro del hangar. Así estáis a la sombrita. Vale, perfecto. Uf. Casi la llevo por delante. ¿Cómo me cruza así? Dinero de boca, dinero del niño del barrio. Te recomendaría porque el chaval, pues, no sé si has visto su vídeo, pero hace buenos vídeos, ¿sabes? Y como puede ser interesante. O sea, por ejemplo, el que hizo... Hola, Aqua. Uy, hola, no te había visto. Hola, ¿qué tal? Que digo que el chaval hizo un vídeo con los del Venice y le quedó espectacular, por eso te digo, ¿sabes? Sí, pero el problema, ¿sabes cuál es? Es que No. no logro coordinar a todos juntos. ¿Por qué? Porque cada uno va por su rumbo, tiene sus dramas y sus sin dramas. Y yo siempre tengo que estar solventando los tuyos. Avisa a los otros que estamos aquí, porque estos van a ir allí, al hielo. Sí, no, lo avisa ya. Ah, vale, perfecto. Me van a dar pa'l pelo. Te van a quitar del vicio, ¿eh? ¿Qué? Que te van a quitar del vicio. ¿Qué vicio? Pues que tienes. En la vida. Si yo no tengo vicios, ¿qué vicios? El tabaco. ¿Por qué me van a quitar el tabaco? Como te quedaras más tiempo donde estabas, te iban a quitar del medio los coches. Mira, aquí viene. Buenos días. Hola. Hola. ¿Qué le pasa, Val? Estaba pensando. Madre mía. Uy, no cerró el coche, espérate. Pero ahí viene William. Yo qué sé, que me llevan aquí a UPA y no sé por qué. O sea, ¿Qué tal, William? ando despacio. Ya está. ¿Te puedo bajar ya? Sí. ¿Dónde está tu coche, William? ¿Qué coche? ¿Qué coche? ¿No vas a correr? ¿Cómo? ¿No corres o qué? Ah, no, al final no, porque no tengo coche, así que... Ah. ¿Cómo? ¿Tú no vas a correr, William? No, no tengo coche, así que da igual. Joder, que te dejen uno. Pregúntale a Apu, ¿Dime? no se anima. Porque no quiere Que participar. te dejen uno, tío. O sea, Pregunta si te puedo dejar el mío. Yo si te puedo dejar el mío, te lo dejo. Un Jester GPR. un Jester. Voy a hablar con Will. Venga. Toma por culo. Toma. Hola. Me ha venido un flashback. Sí, un poco. Sí. Me ha recordado una vez que estuve contigo en el pie y te pasó un patín por encima. Ya, es que me pasan cosas raras, en verdad. Pero no es habitual, quiero decir. Oh, lo de que no es habitual, yo cada vez Bueno, que estaba al lado ya. tuyo te ha pasado. ¿Ya estás comiendo? Ya, vale, cada vez que estás al lado mío, pero eso le pasa a todo el mundo que está al lado mío, pero a mí no me pasan. ¿Ya estás comiendo? A los que están a mi lado, No. ¿sabes? No sé. Sí. Yo verdad. recuerdo tener que llevarte al hospital porque te pasó algo por un patín. Chicos, ¿de quién es el Messi? Este es mío. Hombre, ¿cómo estamos? ¿Qué haces, socia? Espacio personal, tío, espacio personal. Madre mía. Ah, no, si es que venía ahí con el mío, que es el de ahí atrás.
Pues fui al taller, el coche parece que está bien. Ahora veremos. Ven para acá, hijo de puta. Vamos ya. Dime la matrícula del Jester. ¿Dónde se Coño. está dentro del coche? De memoria, de memoria. El puto teléfono y lo ves en la aplicación de Mis Vehículos. Pero mi coche va a correr. Da igual, ¿no? Bueno, 1PJ334EC. ¿A qué vas a correr? ¿Tú con el mismo coche? Claro. Pero entonces no me cuadra. Este hombre. Ay, la madre que os parió todo. ¿Te apuntas tú con el Jester, pero yo también? Ay, no sé, tú sabrás. Joder, Si te pues dejan, no por se eso puede. yo Dejar de marear. te pregunté si podías. Que preguntase si podías, yo qué sé. Si yo voy a perder en la primera ronda. Konnichiwa. Bueno, y de sangre, aparte. Oye, Bob, ¿dónde está? Ahora imagino que haréis una pequeña prueba de cómo la pista larga y hasta dónde cuenta, ¿verdad? La prueba ya la hemos hecho. Era yo. Seguro. ¿Quién te lo ha dicho? Su hermano, estaba él y su hermano. Ah, sí. Sí. No, si fui yo, no fuiste tú, cielo. Ya me va a matar. ¿Y de venta? Cuéntame, ¿esto qué es lo que se ve por aquí? Pues aquí, secuestro. No, pero coño, bueno, me refiero. No, como veo mecánicos y tal, ¿de dónde son? Eddie. ¿De aquí, no, Chico, caballero? ¿tú de dónde ¿Qué pasa? Ven. ¿De arriba, subiste? ¿De qué, perdón? ¿Qué? Hemos hablado con Xavi, nos ha sacado sangre y me ha dicho que mañana, me dice el laboratorio que mañana a partir de las 23 estarán listos. Bueno, pues a ver qué dicen. Eh, Sea cual sea el resultado, no es muy diferente. La relación no tiene que cambiar para nada. Que lo puedo seguir llamando Giorgio, tan es que llámale cuñado. Bueno. A ti no te cambia, a mí sí. Pero bueno, no, pero también afecta bastante porque si es verdad, el Don sigue confiando en mí. Si es mentira, me la quiere liar de alguna manera. No sé cómo, pero de alguna manera me la quiere liar. Pues sí. Sospechará. Si sale negativo, sospechará. Si sale verdad, pues nada. Pues a llamar a la hermana. ¡Ay! ¡Hostia! Cuidado. ¿Pero a quién se le ocurre venir a Pero- un camino de tierra con tacones? A la Sí. única dramática. Siempre con tacones. Y siempre con el pelo No diferente. pierde la elegancia. ¿Qué tal, Aqua? Ah, ¿Cómo que estás? me mira buenísima, ¿eh? El día, Tienes que admitirlo. el día que te vea con un pelo más de una semana, voy a aplaudir. Pero sí se la reconoce Está feo, igualmente. ¿eh? Está feo. No, a ver, es que te estás cambiando de pelo cada día. Pero si tengo la misma carita angelical y bonita que Eso no te lo niego. Y también te digo, eres bastante reconocible. Tu pelo azul lo tiene poca gente. Sí, quiero decapilar a alguien. ¿Algún método para quitar el cabello a alguien de manera rápida y Hay no una sé si que sea fácil. tan dolorosa? Con un mechero. Diálogo. ¿Quién me regala mechero? Ala, Conozco a es un alguien que quiere piloto. cortarle el pelo. Ala, La vi que hace es un rato en piloto. Twitter. ¿Eh? Que yo soy piloto. Maravilla. ¿Con qué coche vas? Con el mío. Ponerle Hombre. agua. Genial. Pues nada, a ver quién gana. Yo tengo una pregunta. ¿Dónde tengo mi azul? Ahora que lo estoy pensando. ¿Podría participar yo también o alguien con él? Sí. Busca, busca. Bellbox. En cualquiera de todos los lados va a estar. Mira, a mi cochecito no le digas nada porque está chiquito. Es mi primer coche. Para eso vienes con un panto. ¿Te imaginas venir aquí con un fanto? ¿Con dos cojones? Bueno, tendría que crear una categoría para él. Categoría solo para los pantos. Sí. ¿A que participo con el mío? Por Bueno, es cierto, que no ¿alguien tira tanto sabe como cómo esto. va la tienda de mascotas? Que yo entregué un gatito herido y quiero ver si lo adopto. Pues no fui por allí, la verdad, no sé cómo será eso. No, pero si ya se puede, o aún siguen las mascotas resguardadas por el estado. Ni Quiero un idea. gatito.
Me encontré que te atropellaron fuera de la tienda con una rosera y bueno, lo agarré y lo llevé hasta acá. Tengo que ir al baño. Coño, vaya, ¿de dónde sale el chorro, no? Venga ahora. ¿Qué pasa aquí? ¿Y por eso te llaman potrillo? Claro, yo cuando empecé de Prospect empecé a partirme la cara. Ya. Ya habéis vuelto del momento. Poco me interesa, pero bueno. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ah, estaba echando una meada. Anda, ya has vuelto, Lili, ¿qué tal todo? Una vida. Muy bien. Tienes una pelirroja que se parece mucho a ti. ¿Ah, sí? Es muy raro. Voy a echar un meo yo también. Como si fueras tú, pero sin con peluca. Ya, qué cosas. La ciudad está llena de Eso misterios. tiene la vida, Ya, A ver, desde ¿qué luego, se puede? bonita. ¿Cómo te llamas, Morena? Me he marcado la tóxica del año. Ah, pues no te he escuchado. Bueno, dime, ¿qué vas a decir? La voz más sexy tienes, la madre que te parió. Ojo. ¿Cómo va a ser? Vale, ¿Esto vamos cómo a va? la categoría. Entonces vamos a empezar. Ya les vamos a. Puta, me van a volver loco. ¿Por cuál vamos a empezar para yo decirles a ellos de una vez? Valeria, ¿vas a participar? Dime que sí. Yo no, Cari. William Corazón, ¿sabes que estamos en medio del monte y tú vas Yo solo. Yo vengo a ver. Me la sopla. Yo animo al que lleve mejor coche. Bueno, pero en verdad. payaso. Para ganar, ¿no? Para ser Claro. Bueno, y tú Yo siempre gano. con ese pelo que me llevas pareces Albina, pero estamos en los santos, se querida. llama ser Albina. Yo solo animo. Se cae al suelo, se va a ensuciar todo el pelo. No, soy Eso, a ver, no se te vaya Pelo a ensuciar el teñida. pelo con el Te polvo. digo, gritas mucho, William, tío. Montas. ¿Es tu pelo natural? No, que solo monto. A ver, Ah, sí, a ver, bueno, no se te vale. vaya a ensuciar el Dile pelo que- con la dile arena. que Me he quiere. equivocado. Que hay mucho polvo en el norte. Es pelo ¿Cuántos teñido. años tienes? Perdonad. Yo, 26. Bueno, al final, escucha, no me has dicho al final la ¿Por qué? ¿Qué cifra. pasa? Exacto. Ah, no sé, es que no he visto ¿De qué? ¿De una lo chica que que se tenga el gana? pelo blanco de nacimiento en mi vida. O sea, ¿pero de nacimiento o con el tiempo? Nacimiento, Yo es que no lo sabía. Hostia, nunca he visto una peli blanca, ¿qué cojones? Pues mira, la primera que conoces. Pero qué cosa más rara. Valeria. Con todo respeto del mundo, ¿eh? Pero vamos a ver. O sea, ¿nunca me has estáis visto teniendo la la de conversación Vino? de besugos. Sí, 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 Ya, la totalmente. verdad que yo no me entero. O sea, 30 y tantos. Digo por y para meterme por la gente, no puedo, ¿Te no vas a puedo meter evitarlo. conmigo entonces? Chicos, Hombre, Vale, es que si te quedas existen. con son los chicos que Eso. tienen un Muscle. ¿Te metes? Aquí. Mío es deportivo, pero vamos, no me lo mal. ¿Has dicho Yo no algo, te he dicho nada William? malo. Ahí, enfrente. ¿Ese no es el de tu hermano? el coche? Los Sí, que vayan el teniendo los gris. Muscle, que pasen para adentro, por favor. ¿Estáis de segurata los tres o cómo va? ¿Qué? Me vas a proteger Ah. con mi pedido de segurata, Qué barbaridad.
Nada, yo he venido a ver. ¿Hay premio para el ganador? Hostia. Algo habrá, seguro. $1000. $1000, vaya puta mierda de premio. 5.000, creo. Ah, más. 5.000. Eso es más asequible. Participaría si tuviera coche, pero es que no tengo eso. Pues Yo lo dile a he Aqua que te prestado deje el Aqua. suyo. No, Aqua me lo ha prestado mi hijo, joderos. Ah, bueno. Pues que sepas ¿Me que te lo he llevas prestado contigo? porque se lo he rechazado. Es que soy muy malo conduciendo. ¿Me llevas contigo, William? Vamos a hacer la salida para los más No, es que va a haber desventajas. Y ya luego empezamos Si con te va a los chicos, ¿ok? gustar. Vale, Que una metes pregunta. te quiere meter la mano en la pierna mientras conduces para que te desconcentres y te choques. Es que de verdad. Deportivo. ¿Eso es bueno o malo? Gracias, ni con un palo. Yo tengo otro coche. Lo has dicho ¿No te gusta el todo, chaval o querido. qué? El sol que está ahí. Camarón. Claro, ni con un palo, claro. Claro, pues si tiene todo el flow, mírale. Que le comiste la boca bien. Claro. Otro día, no te jodas. ¡Toma! Te lo he explicado. Claro. ¿No te gusta ni un poquito Bien que el te chaval? gustó. Bueno, el chaval, el señor. Hombre, Ramiro, pero ¿cómo estamos? Hostia, cada día vas distinto, ¿eh? Con una resaca. ¿Vas a participar tú o qué? Sí. Con resaca y todo, es que eres mi puto... Como tiene que ser. Chicos, ¿de quién es el coche verde? Es que me caes muy bien, bro. Yo es que ayer a las 9 de la mañana me diste. ¿Sabéis de quién es el coche verde? No tengo ni idea. ¿Cuál de todos? El verdecito este. Ah, no, ni idea. Lo siento, Vale. Rey. ¿De quién es el ¿Qué coche verde? decías? A las 9 de la mañana. Me llama Tudito a las 9 de la mañana diciendo: vente pa' mi casa. ¿De quién es este? Un momento, que no me estoy enterando de nada. ¿El verde? Yo sí, claro. Ni ¿En idea. serio? ¿Se lo ibas a dejar a alguien? No, voy a correr yo. Genial, ¿no? Aquí hay uno más, Pues te deseo mucha suerte. Son tres más. Gracias. No lo necesito. De estos que van Ya, a salir bueno, ahora, por si el acaso. que pierda se enfrenta contra el que quede. O sea, el que gane. A ver si... ¿Vale? Me va a venir bien. Por favor. Claro que sí. Te veo. ¿Qué tal estás? Bien. Me alegro. Normal, no sé. Me alegro. Yo, bueno, bien. Cóbrame. 500. Sí, cóbrame. Pásame la multa de 2 policías que corran poco. Imagino que podría estar peor. Así que no me puedo quejar. Bueno, apellidos, ¿cuáles son, espero que porfa? ganes, ¿vale? Yo, auditores. Sí, ojalá. Mando mucha puerta. Gracias. Se complica. Y... No sé, un día de estos tenemos que quedar. Ay, perdona. Cuando tú quieras. ¿Vale? Ok. Gracias, hasta ahora. Venga. Ánimo. ¿Tú no corres al final? ¿Ves? Ryder, Valeria me entiende. ¿Qué vamos a correr? ¿Te he dado la llave? Ya está, sí. Muchas gracias. ¿Qué tal, Eddie? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? Al final Yo- participo. Bien. El ¿Con qué coche de coche? agua. Con Ah, este. bueno. Está bien. Sí, sí. Pues mucha suerte. A ver. Que correr en línea recta ya, ¿no? Creo que sí. Simplemente. O sea, esto Sí. lo gana el que mejor coche tenga. No sé si es ida y vuelta. Si es ida y vuelta... necesito que me lo reparéis, ¿eh? Influirá el giro. Tren deportivos, ¿no? Supongo, sí. Sí, centro deportivo, señor. ¿Briano lo has visto? Si vi a Briana. Sí, ¿lo has visto por ahí? No, ni a José, no sé dónde están. Voy a preguntar a... Vale. Al de Joseña. ¿Cuál? ¿Cuál es el de Joseña? ¿El morado? Ah. Bueno, yo los chicos van a participar en este y en el mío, el otro mío. No, William va en este y Coco va en el otro. ¿Cuentan como deportivos? No. Sí, el mío entre deportivo los dos. Pues competiré contra ellos. Obviamente voy a ganar, ¿eh? Me da igual, soy un concurso. Yo solo quiero ver. Ya la menos competitiva, ¿qué me está pasando? No soy yo. Ey, cuidado.
¿Qué te caes? Todos los calzones, terrible. Pero ¿qué está haciendo tu trabajador con Will? ¿Qué está haciendo? ¿Sabes qué pasa? Yo me lo vendí este. Dale con diálogo. Ya detecto la pastillita. Dale con diálogo. William, préstame tu cuchillo. No lo tengo a mano. No, ni yo el mío. Nada, yo tengo diálogo. ¿Quieres que te lo presente, William? Creo que ya nos conocéis. ¿Quieres que te presente yo a Lucy? Creo que ya nos conocemos. Hostia, Lucille, qué guapo. Eira LeBlanc. No me llames por William de Luca. Compórtense los dos. ¿De Luca? ¿Ese apellido? ¿Tuvo problema con mi apellido? No, que digo, que ese apellido no es de ella, es tuyo, no está de... LeBlanc es el suyo, el mío es de Luca. Dije ambos apellidos, y ambos nombres. Dos apellidos. No, he dicho Eira LeBlanc y William de Luca. Sordos. No voy a llevar nunca voy a llegar tu puto apellido de mierda. Pues anda que Ya. yo voy a llevar el tuyo por mis cojones. Que te jodas, William. Joder. ¿Por qué no vas y le comes la boca? Esa mierda es más falsa. Además, pegáis. Ay, LeBlanc. Ya lo he hecho. LeBlanc. Se supone que los detienen. ¿Te acabas de tomar una pastilla? Sí. ¿Eres esquizo o algo? No, Sí. pero me voy a jugar. Ah. Aparta. Eira. Giorgio, ¿tienes algún tipo de complejo de llevar a gente a caballito? Es que estoy muy fuerte. Mira, No, vente ya, conmigo. No, Vamos déjate, de déjate. paseo, vale, vale. pi. Suéltame. Voy. Cuidado, chicos. Hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal, chaval? Oye, ¿Todo ten bien? cuidado que me muestro el camión. No, está bien, Sí, también está bien. Todo bien, todo bien. ¿Tú qué tal? Bien. No iba a participar, pero Aqua me ha prestado un coche. ¿Puedo participar? Bueno, oye. Sí, ese, el que brilla. ¿Cuál? ¿El rosadito? Sí, el rosadito. Muy bien, ¿pero qué? ¿Hay que hacer drift o qué? No, creo que es drag, es carrera en línea recta, ya está. ¿Ah? Es correr para adelante y poco más. Pues mira, a ver si tienes suerte, chaval. A ver. Así me das el 25%. Si gano, iré a celebrarlo allí, eso sí. ¿Qué pasa? Eso es. Con el modo drift irá mejor. Venga, chaval. No, te se va más del culo. No acelerará más, ¿no? No. Aquamaleante, ¿eh? Bueno, Vas a tener que controlarlo mucho y eso debería haberlo practicado. ya. Para el drift sí, si participas para lo del drift, sí, tienes que llevarlo activado. Obviamente. Que seguramente me pillo un coche de... ¿Has visto los nuevos coches de importación? No. Pues hay 3 que son carísimos, pero hay 2 que estoy por pillarme ¿Alguno de uno. ustedes sabe de quién es el Master Verde? Ni idea. Ni idea. No. Hostia, 200.000 pavos, chaval. O sea, solo participa Giorgio de vosotros. Oye, di. Ah, muy bien. Vaya. Pero mucha pasta de Dios. ¿Cuánto es? No, los coches del catálogo. Ah, A ver, serán coches de 1.000.000 y pico. Más o menos, in-game. El chico del Dodge.
Esto imagino que será ida y vuelta, ¿no? Habría que preguntarle. Ya nos dirán. Sí. Hostia, perdón. Que solo iba a encender un pitillo, macho. Es Joder. para calentar, hombre. Vamos, vamos. Arigato, he liberado mucho estrés, no tienes idea. Normal. Voy a recibir las Saca el consecuencias, pero... móvil, saca el móvil. Para el recuerdo. Momento para recordar, ¿no? Nota mental, no volverte a dejar nada de lo que tenga yo. Pero no sabes cuánto estrés acabo de liberar. Oh, ¿cuántos palancazos metes al día? No, nunca metí un palancazo, pero ya se lo ganó. Lo malo que se le llevó a William, pero A bueno, ver, se lo ganó. Creo Era que eso, bastante seguirme no era, por estresando. lo que sea. Sí, pero ya le pagué. Paga por el silencio, ya está. Eso, otra. Los de la policía, Ay. Elia. Yeah. Gran pieza. Podrías haberte apuntado con tu coche, José. ¿Qué coche? No ¿Lo vendiste? coche. Pero mi pregunta es ¿qué coche? El que tenías. Sí, con el DIN cablista. Claro. Eso no pillaba, lo pillaba 120 de milagro. Joder. A lo que me costó. Yo esto va a ser Podría- gracioso porque es la primera vez que propongo ese coche. Y te vas a meter cachos, Y tío. voy a meter no una estoy viendo. carrera. Confío en mí. No puedes morirte todavía, tenemos que saber los resultados. Bueno, A ver, si me muero... que yo no lo puedo hacer. Pero yo tengo el Jester, voy para allá, ¿no? Entonces, ¿cuántos son? A ver, sois bastantes, por eso vamos a ir empezándolos. Yo estoy vale. ahí con el Deportivo, Jester, con los bien. Jester y todo eso, creo. ¿Es con el deportivos? Sí, dijo. Pues venga, tú contra el Jester. ¿Quién contra quién? No tengo ni idea, ahora nos Eli dirán. contra Jester. Eli contra Jester. ¿Tú también vas? ¿Tú también vas porque eres Jester? Sí, claro, voy. Esto, una pregunta. ¿Qué es ida y vuelta, no? No, es fluida. Solo ida. Ok, Sí, sí, perfecto. es aceleración pura. Ok. Vale. ¿Cuáles tenéis? Tú que eres el de este, ¿verdad? Es el Sí. tuyo. Vale. Sí. No, que al final, ¿quién ganó? Pues tú compites contra el Evo este de aquí, ¿vale? El que está detrás. Ok. Pensaba que Ahora la cámara llamamos. la tiraban para arriba Perfecto. y luego caía y la tiran directamente al suelo. Dime. Contra el Mitsubishi. Pff, me va a papar, creo, ¿eh? Ese es más nuevo. Salió en un catálogo VIP más nuevo. Igual no está tan nerfeado.
¿Cómo será la animación de sacar el brazo por la ventanilla, tío? A ver qué tal, chavales. A ver qué tal. A ver si no la lío. Vale, chicos, iros a la parrilla de salida, por favor. Vamos para allá. Esos rollos lo come Pipo. Bueno, muchachos, esperen. Vayan un poquitico más para atrás. Me he adelantado. Ahí, en toda la línea, ahí. Perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer es... Les voy a tirar la pistola de bengalas al suelo. Cuando... ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí. Listo. Cuando ustedes escuchen la bengala hacer un pitido... Ahí ustedes, al primer pitido que ustedes oigan, arrancan, ¿listo? Ok. Listo, allá va. Espera, ya doy la señal. 1, 2. A ver, en 3, 2, 1. Espere. Vale, joder. Ahora. Creo. Hombre. Vamos a darle, que le den ahí. Listo. Dele, ahora sí, dele. Mierda, tenía el limitador. Me cago en la puta. Carrera, chicos. Tenía el puto limitador, macho. Me cago en Dios. ¿El limitador? Sí, macho. Espérate. ¿A ti te importaría repetir? No, claro, que tenía el limitador, ¿no? Sí. Sí, tío. Además quiero ver la diferencia entre todos. Venga, guay, pues aviso. Chicos, ha habido un problema. Repetimos. Ha sido un desastre. El Jester tenía puesto el limitador. Venga. Ahora, coño. Listo, no se me adelanten cuando comiencen a escuchar. Sí, ahora ya sé cómo va.
escuchen, pero escuchen. Ahora sí, coño. Buena. Buena carrera, tío. Sí, anda guay ese. Anda que flipas, Es que esto es una puta animalada, tío. Joder, su puta madre. Está muy justito, pero ganan el Sunrise. Buena carrera, chicos. Sí. Está bien. Buena carrera. Dale. Venga. Y volvió. Va que flipas, tío. Es que esto es una animalada, tío. Pero sobre todo en aceleración. Pero después parecía que te recortaba un poco al llegar a punta. Pero en aceleración flipas. Joder, cómo agarra eso. Sí, esto es lo que tiene. O sea, yo me lo he traído aquí porque aceleración no he visto algo más animal que este coche. ¿Pero qué es, trasero o 4? No sé qué decirte, sinceramente. Por la tracción que tenía, yo diría que es 4, Uf. Es que yo creo que es 4, pero luego el coche da más potencia atrás. Es un poco extraño. Sí, tendrá el par repartido, sí, seguramente. Este coche es 4, es tracción 4. Debería ser 4, pero Sí. me reparte mucho peso al diferencial trasero, ¿sabes? Sí. No sé si me pero explico. muy guapa la carrera, sí. Ahí al final, contra el final, parecía que te recortaba un pelín, pero nada, es imposible. Es que, brother, yo te lo juro. Yo sé que este coche de 0 a 180 no lo ganas. Sí, Pero no. cuando estoy ya tocando 180, yo ya estaba mirando atrás diciendo, por favor, en plan, Sí. llega ya la puta meta, te lo juro. Estuvo muy guapa. Pero tal, bueno, en la salida, joder, ya me sacaste 20 metros ahí en un momento. Sale muy bien, tío. Sí. Pero bueno, buena carrera, tío. Sí, de puta madre. Mola. Vale, a ver cuál hay ahora, tengo curiosidad. Sí. Vamos para allá, yo, o José. Vámonos para allá. Y de aquí. Ganó este Jester y ganó el Sunrise, ¿eh? Ok. Sí. Correcto. Bien, pues ahora a ver de estos dos cuáles quedan y hacemos la siguiente ronda. Señorita, ¿qué? Cosillo, miñoca. Va a jugar, digo. Va a participar ahora Giorgio. Ya. Hostia, la mierda esa de Mitsubishi, no veas cómo acelera, su puta madre. Dios mío, estoy nerviosa, Bueno, mientras no se mate, todo bien. Imagínate que se mata. Joder, Eddie, ¿para qué dices nada? Bueno, Si se mata o no. Prepara. claro, no lo vamos a poder hacer nada. Claro. Yo tuve que repetir la puta pasada porque la primera iba con el puto limitador. Hostia puta. Me cago en Dios. Hay que mirar bien las cosas, Eddie. Qué puto inútil. Mamá, que va. F, Giorgio, Muy buenas, Vicente. Ay, me cago en Dios, me va a petar un pulmón Hostia, como siga aquí pero viendo esto. ¿El Shaolin rosa es de alguno vuestro? ¿Ese de allí? Mío no, No.
Demasiado polvo aquí arriba. Que me llenas de arena, hijo de puta. Ahí va, vamos a comer polvo. Y tanto. Letra, da por favor a los superdeportivos que me voy a pegar un tiro en los cojones. Ya va. Ah, yo vine porque me llamó Kenzie. Joquiño putero, gané. ¿Ganasteis? Sí. Me alegro. Perder. Ojalá perder y marchar ya, la verdad. Ya no sé qué quiero, si ganar o perder, me cago en Dios, Ganar, hombre, ganar. ¿Cómo vas a querer perder? No, a ver, perder no quiero, pero estoy putis. Ganar. ¿Hay algún premio? 5.000 pavos. Hostia. Vaya rata, sí. 500 por entrada y el premio son 5.000. Hay que ser ratón. Es puta mierda los ists. ¿Te imaginas? Tirando bife aquí. Te meto un dedo por el culo. Y además que es una colaboración con el Vanilla. Pues quedé flipado, cómo acelera ese coche, chaval. Sí, ¿no? En velocidad punta parecía que lo cogía al llegar allí al final, pero... Uf, ya en la salida me sacó ahí un cachazo que flipas. Tiene más velocidad punta que tú. No, en punta no te creas, Pero en aceleración es una bestia. Eso sí, eso es lo que te iba a decir. Aceleración te pega una follada que flipa. ¿Y qué más categorías hay? Superdeportivos, me imagino, ¿no? Supongo que hay varios allá adentro. Sí, ahí está el Centorno y el mío. Ah, verdad, es tu coche. Pégale. Entonces, ¿qué habría, niña? ¿Qué pasó? Eddie, es que no puedo decirte Ediciño, es que queda feo. Ediño. Ediño, Eduardiño. Ediño mejor. Ediño mejor. Ediño, es que eso suena que hueles mal o algo. Pues claro, porque yo lo machaco. Bueno, no me ofendo, tranquila. Ediño, ¿qué pasó? Sería Fediño. Mira que Pepe. Perdón. Ya me contó Giorgio. ¿Qué te contó? Lo que fuisteis al médico. Ah, sí. Vaya shock, ¿Qué? Que vaya shock. Yo creo que es mentira. Puede ¿Cómo va a ser. ser mi hermano? Sería rarete. Sería asqueroso. No hicisteis cosas, ¿no? ¿No? Eddie, Ah, vale. Entonces no, ¿cómo puedes pensar eso? entonces no tiene que ser asqueroso. Aún así, tío, que no es cómodo. Que me ha visto en momentos muy vulnerables. A mí no me gustaría que mi hermano me viera en momentos tan vulnerables. Ay, bueno. Y antes de que tuviera el casino... ¿Qué te gastaste? Pero bueno, que es trolos. ¿Cómo va a ser? Bueno, tú prepárate por lo que pueda ser. Que no, me niego. La verdad es que la mierdecilla esa más mierda que hay en el suelo es... La que se pega a los pelos del culo. Esa. Hostia, sí, la que se te pega en el zapato y la rasgas con Tarde. Y además no queda nada y huele como su puta madre. Oh, yeah. Let's go. Deja de quejarte, te oigo quejarte desde allí. Que no se está quejando. ¿Pero qué dices? Me cago en Dios. Te enchufin. No se enchufa. Esta es la última y ya te... A ver, ahora. Uno como el mío, a ver si fui yo que lo hice mal o qué. ¿Sale uno igual al tuyo? Sí, claro, el verde, ese es como el mío. Y después te toca a vos. Me cago en Dios, muchas gracias. Con una preparación diferente.
Vine para aquí porque me lo Has dicho que dijiste esta es la última y luego le toca a mala él. gestión. Ah, pues de puta madre. Y yo vine porque me lo pediste tal y vine. Y aquí No, yo luego de esto me voy a dormir, ¿vale? O sea, luego de ver a este no me voy. Cociño. Cociño. Ya está, Te ya se quejas lo más puedo luego con que un puto sapoconcho, Nah, para mí no me gusta esperar. Pues te esperas. ¡Hostia! Hostia, Jaco, ahí ese paso de bailes. La quebrada. Ah, estoy ese luces en el vanilla. Ah, estoy era un poquillo más de... Yo a lo mejor no, yo fijo. Ahí salió muy bien el Jester, ¿eh? Creo que gana el Jester esa, ¿eh? Y de allí, y dejar sin clientes a los otros. Seguramente me han visto el plomazo. Yo nunca. Pues va a ser mi coche, tío, que está jodido, ¿eh? Yo creo que te estafaron desde que te lo pillaste, ¿eh? ¿Cómo decirlo? No sé, es raro. Como haya ganado ahora me voy a rayar, ¿eh? Pues creo que sí que ganó, ¿eh? ¿A qué taller ha ido? A varios, y pregunté en varios. ¿Y tanto que el coche en varios? Sí, y todos me dicen que está bien. Yo qué sé. No sé, será el alerón. ¿Le has metido alguna reparación o algo? Sí, claro. Cociño, lo ese mismo, culo. escúchame, lo mismo el alerón. Lo mismo deberías cambiárselo. Pues el alerón, los neumáticos, pueden ser muchas cosas. Es una preparación totalmente diferente. Sí. Pues eso deberías mirarlo. Yo ahora mismo me pillo el... de los coches de importación, el Maipo. ¿Tú cómo lo ves, Eddie? ¿Tú verás? Hombre, lo otro... Ah, ya está, voy a sacar la paz. Sí, me falta el entorno también, que me lo vayan preparando. No sé dónde voy a sacar la pasta, porque cuestan un puto ojo de la cara. Cuestan una cuarta parte de lo que me costó la puta pizzería. Ah, sí. Van a repetir. Eso te iba a decir yo. Algo pasó a la vez en la salida. Se debió adelantar el Jester o algo. ¿Ves? Ahora sí, ahora salí como yo. Le saco la misma distancia. No miras que mi coche va a perder terrible. Sí, sí, es que ese mierda corre mucho el otro. No es que corra mucho, es que tiene una aceleración que flipas. Uf, muy atraído el Lacron. No corre, pero tiene una aceleración esa vaina. Sí, no, pero... Fua. Ese coche va muy bien, la verdad. A ver, los superdeportivos. Pues, ¿y el otro coche? Jefa, ¿y tu coche? Ajá. ¿Y el otro? La jefa tiene ahí a los dos coches. O sea, yo tengo mis dos coches participando. ¿Has visto a Lily? La vi No, hace se buen murió. rato. ¿Para qué se murió? Sí, la acaban de enterrar ahí a Santi. No me jodas. ¿Pero por qué dices esas cosas? Pobriña. ¿Se lo creyó de verdad? Es el precio de que me está para de tocar los huevos. Se acaba de matar. Se acaba de Qué matar. bueno, Se acaba qué de bueno, matar. Que se lo lleven al hospital. ¿Quién se ha No, matado? no voy. Se cayó allí en el seto aquel. Qué bueno, alguien que la lleve, yo no voy a hacer. No entiendo. Mira que os gusta rebozaros. Es lo último que he visto. Que está por ahí, déjala ser Hombre. con Ahí su hay un pareja. conejo. No me mientas. Yo, Buen peinado, tío. hermanos de Tomás, uno con barba y otro sin ella. Y... Bueno, pero tú tienes más canas que yo, ¿eh? Son iguales. Tienes más canas que yo, ¿eh? ¿Tireo doble o cómo va? Hostia, cuánto ruido. Es teñido. Ah, vale. El mío es natural. A lo mejor me tienes que dar con diálogo, ¿eh? Pues Ah, Ya está ¿puedo? viejo, hermano es un mayor, viejo sabroso. Dime. Sí, hombre, 37 tacos que tengo. Hostia, pues yo 21, así que me llevas, Unos cuantos, sí. Pero bueno, escogiste buen peinado. Sí, sí. Obviamente, obviamente.
Tienes buen gusto. Con diálogo, seguro. ¿Tú cuál diste? Está aquí en la carreta. Sí, con el Jester azul, bueno, negro-azul, que está allá. Pero es que el Mitsubishi ese corre que su puta madre. Tiene una aceleración. Sí, que sí, o sea, estuve yo con el LG, el morado y negro, y... No, es que en velocidad punta igual va mejor el Jester, pero en aceleración es una bestia esa mierda, ¿eh? Buah. ¿Estás segura que quieres Es que hablar conmigo? el primer tramo ya me llevaba 5 segundos de ventaja, joder. Sí. Va muy guay ese coche, la verdad. ¿Tú qué dices? ¿Gana Josiño o el Centorno? ¿Cuál es el de Joseño? Ese, el del alerón tope de guapo. ¿Y qué modelo es? Ah, como tú me des un golpe. ¿Qué modelo es? Un Osiris. No. Eso no. No lo probé nunca, la verdad, El pero... Osiris ahora está a 1 millón. Vale. Buah, pues entonces andará ahí la cosa, ¿eh? Va a estar reñido, ¿eh? No sigue 600, así que no sé. Pues... Si el precio indica algo, ganará Joseño. Sí. A ver, según los precios, mi coche debe de ganar a Sonrisa ese de allá. Ajá. ¿Y no ganó? No. ¿Dónde estás? Bueno, también te digo algo yo, ¿eh? Pero si yo también, ¿dónde ¿Qué? estás? No te veo. El mierda. mío lo compré súper barato y ahora está súper caro, así que... Ya, pero tú tuviste mucha suerte. Para la más codiciosa. Lo compraste en el momento perfecto. Pero que no, Invertidora de bolsa. tranquila aquí, solo se un batazo, uno lo prometo. Pero, esta señora acaba de decir que acaba de meterle un batazo a uno. Sí, algo así dijo, sí. No sé, es muy rara. Por Antes se eso echó a yo correr le- por ahí. Por eso yo le iba a pegar un palancazo y se lo pegué a otra persona. Ahí lo va, mira. Joseño, ¿no? ¡Hostia! Hostia, el Josiño, ¿cómo le tira? Sí, no, yo creo que va adelante, ¿no? Espera. No sé. Uf, reñida, ¿eh? Es que el otro se le fue para la izquierda el coche. ¿Te da para ver desde aquí? No. A ver quién vuelve antes. Ahora veremos, a ver. Pero yo creo que debería ser ida y vuelta, ¿eh? Eso molaría más, sí. Porque ahí influiría También el freno, el giro. Eso es, la agilidad del piloto. Exacto. Viene el azul. A ver cuando... Hostia, llegó antes el... A ver, ¿cómo fue? Joder, tienes pinta de llamarte Carlota, ¿eh? Sí, gracias. Hostia, te miro y digo, eres Carlota. Sí. Gracias. ¿Y tú cómo te llamas? Me mola. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo José Antonio. Soy de Cáceres. Ay, se va. Ah, Uy, un yo- trajito de vaca. Yo tengo uno, pero más descubierto. Gracias. Hostia, qué perrona, ¿no? Sí. A mí me gusta. Yo lo uso para las fiestas privadas, pero bueno. De locos. Sí, se sabe. Jefa, yo quiero uno de estos. Cómpratelo, ¿tienes dinero o no? Bueno, a ver, eso de que ¿Te tengo gusta? dinero. Hola. Hola. Oli. Konnichiwa. Yo con las patas, ¿y tú? Con los zapatos. Ah, bueno. ¿Qué onda, Konnichiwa. Rocky? Creo que ya se te pegó el idioma. ¿no? Tareno. Ya, prueba ahora. Eddie, ¿Qué pasó? ha corrido Josiño ya. ¿no? Sí, no sé cómo quedó. Me llevas a Gran Central, que me quiero dormir, porfa. Sí, claro. Vale, pues Yo te ya está. acompaño, llévame a la pizzería. Claro, en un coche de dos. Pero tú no habías venido en tu todoterreno. Ya, pero he tenido que ir a dejarlo para traer con el coche de agua. Briana, nos vemos, tía. ¿Habéis tenido que ir? En el garaje central. Hostia. Espera, esto yo es los... Chico, psst. ¿Me haces un favor? Dime. ¿Me llevas a la pizzería? Pero si me voy Yo yo. voy para abajo, sí. Pero si se va él. Bueno, pues llevas... Joder, macho. Pero... Bueno, pues- Giorgio se baja con Eddie y tú te vas Claro. Si quieres te acerco, ¿eh? ¿Claro? Bueno, pues nada, ya me llevo. Pero un día me das un paseo en tu moto. Cuando quieras. ¿Vale? Así me gusta. Claro. Me gusta Bueno, Aqua. aquí Un rápido. placer. No, sí, no, Muchas gracias por el tranquila coche, me voy a dormir ya. me pego. A ver, descansa, Lo, con cuidado. lo tienes ahí, está bien cuidado, le he echado perfume para que no huela. Ya sabe, Está bien cuidado. Tranquila. ya sabe dónde nos Muchas podemos gracias. la ¿La pista? Vale. Voy. Briana, Dime. que ya sabe dónde nos puede encontrar también. En el bar de... Sí, muy bonito, me quiero dormir, por favor, José, llévatelo. Venga. Lleva tú a Giorgio y ya bajo yo con Briana. Venga, vámonos. Si ella quiere ir a la pizzería, que es la cosa.
Bueno, pues ya la bajo yo después. ¿Y estoy robando un coche? Participó con tu coche, ¿no? No le cuesta. ¿Se lo fulmina? ¿Corristeis vosotros? No. A mí me metieron una paliza. ¿A quién le vas a pegarte una paliza? Que me metieron una paliza, el puto Mitsubishi ese de mierda. Vale. Eddie, Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? bien. Mejor. Bien. Ah, Sí, y el puto Mitsubishi de mierda me metió una paliza que flipas. Ese que está ahí, ese, el de coche, el de los neones morados. No veas cómo corre eso. ¿Alguno de vuestros coches participó? Sí, el mío. Vale, ¿podéis ponerlos en la parrilla, por favor? Vamos a hacerle todos una foto. ¿No os importa? Vale. Gracias. Mira, ya termina el libro. ¿Dónde lo ponemos? ¿Cómo los queréis poner? Si queremos una foto grupal que se vean todos en línea, ¿no? Mejor en diagonal. Ok. Todos en diagonal, ¿no? Corea, sí, se ven todos. Bueno. Capi, ¿me puedes hacer un poco de luz con tu coche? Justo de frente hacia él. Uy, perdón, paz. No, gracias. Manta, Briana. Voy. ¿Qué hacemos aquí? Sacar una foto y nos vamos. Ah, vale. Y patata. Es para el coche. Ah.
José que se iba para casa ya. Me falta un coche, pero no lo puedo jalar. Sí, falta el Sultan. Sí, pero no puedo. No tengo dos manos. No soy dos. No puedo, que se quede ese, no te lo guardo. Si no, déjale las llaves a alguien para que te lo baje. Pero es que no está. ¿Cómo no? Si Lily estaba por ahí. Espérate. ¿Cuál? ¿Este es tuyo? Sí, el problema es que tengo el otro coche ya. Pero no puedo prender ambos coches. No, es más que nada para dejarlo encendido para la foto. No puedo dejarlo encendido. Voy a salir del coche para que se quede encendido en lo que Ah, tengo. vale. Sácame, porfa. Voy. Sácame, voy por el otro.
Brianna, ¿qué? ¿Qué de qué? ¿Bajamos? ¿Bajamos? No sé si acabaron. Imagino que sí, ¿no? No dicen nada. Yo creo que está, ¿no? Es que no tengo ni puta idea. Sí, imagino que sí. Pues marchamos. Bueno, Aqua. Brandon, te llevas mi coche y nos vemos en el sur. ¿Cómo? Es que tengo 2 coches y no puedo llevarlos ambos. Pero dile a alguien que te lo lleve. No, se pelea con los chicos. Corre mucho. Ah, bueno. No, no corre mucho. Llévate el Sultan y vas lento si quieres. Venga, espera, dame las llaves. Y yo voy a estar a la pizzería. Pero déjaselo. Quedamos en garaje central. ¿Y eso dónde cojones es? Coño, debajo del hospital. Vale, voy. ¿Qué? Vamos al garaje central. ¿Pero y Brianna? Lleva el coche del Sultan de Vale. Aqua. De Aqua. ¿Te quedaste dormido? Mucha pausa. Que le pone que le hagan esto, mira. ¿Y Brianna? ¿Dónde se quedó Brianna? Venía antes que nosotros. Brianna se perdió por el camino. No, viene ahí. Estás destrozado, que estás muy chungo, que cindas. Ah, de viajar. ¿Qué vais a hacer, señoritos? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué vais a hacer? ¿Tú qué quieres hacer, Brianna? Yo pues no sé.
que haya abierto. Está el tequila. ¿Te quieres meter en el tequila? Vamos a tomar una y vemos. Pensamos qué hacer. $17. Qué locura, tú. Vaya paliza. Y hoy 8, madre mía. ¿Estos llegan o no llegan? Estoy medio sobado, no sé si aguantaré mucho más. Yo creo que... Yo creo que voy a chapar. De hecho. Estoy bastante cansado. No estás hecho para las ciudades grandes. Son estresantes, tío. ¿A dónde fuiste? Ah, Madrid. Bueno, Madrid aún menos mal. Ah, está cerrado. Está cerrado. Hola, está cerrado. No jodas. La puerta por lo menos, vamos. Pues entonces, ¿por qué pone que está abierto? Ni idea. ¿Qué sería soy mí, Ya. Bueno, ¿y a dónde vas, Eddie? Pues estaba con José y con Brianna y íbamos a tomar algo aquí, pero si está cerrado, no sé, la verdad. ¿Dónde están José y Brianna? Pues los voy a llamar, a ver dónde se metieron. Bueno, pues nos apuntamos Tex y yo si no os molestamos. Sí, sí, sin fallo, Sí, claro. porque es que no hay nada. A ver qué me dice este. Yes. Oye, este coche es de sangre. Sí. Es de importación, Sí, ¿no? pero estuvo hace un buen tiempo, Yo Sí, creo que sí. ya está. No, que va. Dime, Eddie. El tequila está cerrado. ¿Vamos hasta ¿Qué la dices? pizzería o qué? Vale, pues he venido a la pizzería con mis chalauras de cabeza. Vale, pues Y esperar me ahí tiran la entonces. hora para el tequila. Venga, ahora nos Venga. vemos.
Pues nada, vamos hasta la pizzería. No hay otra. Ya. ¿Qué decías de la matrícula? Nada, que es que estoy mirando la importación y me estoy flipando, ¿eh? Sí, está chulo. Ay, Está. bueno el catálogo esta semana, ¿eh? Sí, pero son caros que de su puta madre, tú. Ya, bueno, pero hay un coquet, ¿sabes? Ya. Eso es. Igual me cojo el Uber, macho. Joder, pues estás bien montado, cabrón. ¿Por qué? Pues yo no tengo tanta pasta ni de coña. No, pero el Uber Match está barato. ¿A dónde vamos? Yo voy para la pizzería, está allí José y Briana. Si quieres ir por allí, vente. Hola. Hola, buenas. Hola, ¿una velada? ¿Qué tal? Uy. Bien. Entra el servicio, ¿no, Briana? Voy, hombre. Ya voy. Tranquila, relax, ¿eh? Es broma, Evi. Ya, Michael Jackson. No, ¿qué digo? William de Luca. ¿Aquello qué coño, eh? ¿El qué? Joder. Ah, sí, que están de pruebas. ¡Hostia! Me cago en Dios. ¡Corre! Qué pereza correr, ¿eh? ¿Qué te iba a decir yo? ¿Por qué eres literalmente William de Luca? Eso me gustaría saber a mí también. Iba a decir una cosa, pero me voy a callar, Connor, me voy a callar. Adelante, dila. Déjalo, es muy sexy. No. Ahora quiero saberla. Pues ahora no te la dice. Hostia, vaya pelotón, tú. Sí. ¿Pero qué te estás haciendo un selfie? No, me está grabando, que lo voy a denunciar. Hombre, Connor, no grabes.
Ya verás que Bueno, sí, ya hombre. hemos pasado de que dejé que era lesbiana que no está preparada para una relación. Es cierto, pero no sé. Oye, ¿Qué, ¿os Nina? casáis o qué? Sí. ¿Cuándo os casáis? ¿Hay iglesia? Sí, pero Sí, sí. fecha no. Estamos pensándola todavía. Sabéis que el cura os va a clavar. No, no nos ha cobrado tanto, ¿eh? Os va a cobrar por la boda 25.000. ¿Qué va? Si a Mínimo. mí me ha hecho rebaja porque le caigo bien y a José también le cae bien. Ya tenéis que hacer un curso prematrimonial. Lo hemos hecho. Ah, bueno, Hemos pues- aprobado Madre con mía. la tasa de 10, 10, 10. Pues a ver si os casáis ya. Ya ¿Tú tienes tienes que que hacer recibir la algún boda. papeleo? Sí, tengo que haceros el documento por lo civil. Y los bienes gananciales, ¿no? También. ¿Y qué? Separación de bienes. Eso. Ah, ¿queréis separación de bienes? A mí me da igual, pero él es más A mí especial, me- a mí ¿sabes? me la suda. Yo soy más tradicional, pero él no sé. Al cura no sé si le parecerá muy bien, porque es un poco No. modernillo No, no le lo de la parece bien. separación de bienes. Sí. Como que da intención a que no hay compromiso real, que no hay confianza. Claro. Pero bueno, no. Pero no creo que lleguemos a ese límite. No. ¿Qué va? Vamos, Pancho. Vamos, vamos. Vamos a Estamos sin mando, ¿no? Lo tiene Briana. Ah, vale. Pues poner algo en la tele allí, ya que si vamos para Pero vamos, espera, ¿esto dónde Toma, encuentro? que da ¿Queréis bien. que traiga un mando? No, tenemos. Tenemos vale. nosotros. Pero vamos, ¿me explicáis qué Ay, coño qué es lo que vago. está pasando aquí? Pues no me estoy enterando una polla. ¿De qué? ¿Qué está pasando de qué? ¿Qué van a cenar estos dos? Creo que sí. Bueno, Tú ven, pues sí, trae, claro. te enteras. Pero no ha dicho de tres. ¿Cómo de tres, tío? Son clientes. Yo qué Si sé. no, que ha dicho cena de tres. Ah, bueno, pues somos 6 o 5. Da igual. Bueno, ¿y quién falta? Eddie. Ah, que cena también Eddie. Oye, pues espera. Esa de que está acá abajo discutiendo. Que no, que ya subo para arriba. ¿Qué discutiendo ni qué discutiendo Eddie, ni ¿qué qué nada? vas a cenar tú con el abogado? Ah, bueno, vale. Bueno, cenamos Maravilla. los tres. Claro, y vosotros ¿Qué también ponemos? podéis cenar si queréis. Yo ya he cenado. Y yo. ¿Qué ponemos? A ver. Yo quiero una. ¿Tenéis esta carbonara? Sí. He hecho una carbonara ahí. Muy bien. ¿Solo una, verdad? ¿O quieres pack? Una. Muy bien. ¿Y de beber traemos algo? ¿Qué tenéis? Cerveza, cerveza italiana, agua, Coca-Cola y café. ¿El vino? El vino tenemos que cambiar una cosita en el etiquetado. El vino no se abre, ¿no? Exacto, no saca el corcho. ¿Y tenéis un bombón? ¿Un bombón? Un bombón de Ferrero Rocher. sí. Ah, sí, lo puedo hacer. Uy, por Dios, pues necesito Ferrero Rocher en el cuerpo. Muy bien. Por aquí. Vale. Uno y uno, ¿verdad? No sé. Como que no sabes si tú eliges para ti. A mí tráeme la carbonara, una cerveza italiana y un Ferrero Rocher. Ok, déjame anotar. Vengo aquí, mira, llevo varios días veniendo aquí que me contrataron como pizzaiolo. Y no Vale, sí, la conseguido- subjefa, que creo que creo que la dejé yo. Sí, no, que es que no he conseguido coincidir con vosotros, tío. Pues mira, ¿Usted es el jefe? soy el jefe, sí, con el Muy bien. ¿Y usted? Ah, del teléfono. Exacto. ¿Yo? Encantado. Ajá. Pues, Nombre, por favor. Robert. ¿qué me recomienda? Yo, el penne boloñesa. P-O-B-R-T. Pene. Ujú. Perfecto. ¿Pero lleva pene? ¿Y de beber? ¿Pero lleva pene? A ver, no llevo literal un pene, si eso lo piensas. Joder, pues Es- entonces ya no lo quiero. Me hace falta que. Entonces, ¿qué quieres? Es un macarrón. Es un macarrón. Ponmelo más barato, que tampoco tengo tanto dinero. Mira, te lo regalo. Bueno, ponmelo más caro que paga él. Vale. ¿Dónde te pongo eso? Pues un pene boloñesa y de beber. Yeah, pues otro pene. De beber, vale. Se me está revolviendo el estómago. Muy raro esto, ¿eh? Te acabo de poner un... Con hora, ¿quién me has traído? Yo no lo sé. ¿Cómo que no lo A ver. sabes? Si me conoces de peatada, ¿Pero tío. individual Ya, también es o verdad. pack quiere usted? Pues es más caro, se paga él. Yo lo siento, Coro, yo hago lo que me ordena. Muy claro, pero ¿de cuánto vas a traerle el pack? ¿De 100? No, de 10. Bueno, pues nada, pago yo. ¿Y de beber? No, en serio, de beber tienes que pedir algo. Mañana no sé qué libro, quieres hacer. mañana. Sí, libro, mañana libro, sí.
Eddie, ¿tú? Yo, Margarita, como siempre. ¿Y Una tú, margarita. Arapac? Individual, hombre, individual. Ok, ¿y de beber? Y de beber una cola mismo. Ok, ahora vengo. ¿Hay cola? Sí. Briana, Dime. ¿puedes echarle a la carbonara mucha pimienta negra que pique? Vale, como usted Venga, quiera. Gracias. Nada. Yeah. A mí con Bien esta picante. N. ¿Has encontrado lo de...? ¿Sentáis o qué? Estoy en ello. Vale, tampoco ¿Están en ello? ¿Cuál te Pensa- gusta? ¿Qué sellados te gustan más? Estoy pensando en cómo sentarme, ¿sabes? ¿Qué tal? A ver. Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Que son un poco incómodas, entonces hay que ir probando. Menos mal. Es que si me diera... Yo. No, es que vine los días estos. ¿Y qué tal, Connor? ¿Cómo te va la vida? Es que yo dije... Pues estoy contento, fíjate. Hostia, eso es algo nuevo. Sí, me siento lleno, ¿sabes? Yo sé que debes estar. Sí, no sé por quién será. Sí, está este y el de arriba, que tiene un chicho. Pues no sé si Tiene estoy un moño, un día te enfadas con contento, él, no lo sé. agarras del moño y lo zarandeas y al... Voy a hacer unas cositas de la cocina. Uy, qué lío. Y ahora en la red está el ayuntamiento que me has mandado, pido rango, ¿no? Ah, lo haces tú, ok. Ok. Ok, si tengo que decir que estoy en red interna y aquí me pagan también, ¿no? O sea, Buah, te voy a hacer una carbonara que vas a flipar. que me vaya de fiesta, ¿no? Me jodas. Ah, ok. Sí, vale, ok, lo veo. Oye, ¿el cómo me va entonces? Porque a mí no me explicó nada de momento. Vale, sin problema. Aquí hay vehículos todos. Ole. Ahí estás. Sí, estoy de puta madre. ¿Estás bien, Tex? Sí, es que me costaba un poco la silla, ¿sabes? Que Pareces es que un sireno sobre una roca. Bueno, si está cómodo. ¿Y qué tal va el despacho? Hoy hay un nuevo abogado en la ciudad. Anda. ¿Pero competencia o socio? Creo que es abogado, pero se ha sacado el título solo para ser abogado privado de una única persona. Algo así como que... Yo imagino que será lo típico de que era amigo de alguien que tenga una empresa y le habrá dicho, no me fío de ningún otro abogado, ¿te sacas tú la licencia para contratarte a ti? Y habrá hecho eso. Coño, ¿y eso es legal? Lo que no es Ah, normal bueno. es que se la den, pero bueno. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas. Pues yo vengo de allá arriba, del norte, tío, de la carrera esa que hubo allí. Me Ah, metieron- el rally. No, rally no, eso era un drag, era una carrera en línea recta. Ah, pues ni idea. Me metieron una paliza. Y eso que yo iba con un buen coche, ¿eh? Pero... Joder, hay cada coche por ahí que Yo no ayer veas. quería ir Muy a bien, lo de... Venga. Sí. Necesito que os apartéis un poquito. Joder. No me jodas. Chico, lo que le costó sentarse.
Eddie, el nuevo Pues mira, te lo dejo ahí en Hola, un buenas. sitio y lo Buenas, coges. ¿es ¿vale? usted el No, segundo no, jefe? Sí, Encantado, soy Robert. Dame mi pene. yo y Eddie. no te preocupes. Encantado. Muy bonita, muy bonita teoría que tenéis. Ah, sí, también. Muy bien, a ver. Nada, espero que te guste, que estés cómodo por aquí. Ya te explico todo, ¿no? Ahora no le explica, Brian. ahora me forman. Explícale tú, Ahí va, nada. que yo voy al baño. Aquí va con... Bueno, a ver, mire, ven. No tendrá que ponerse en servicio, digo yo. Sí. ¿Ya le hiciste el papeleo? Sí. Aquí tienes para cambiarte de... ponerte el uniforme, la ropa, lo que quieras. Que se ponga de servicio y lo ve todo. Mejor. Así. Está bien. Sí. Que ahora mismo no hago nada. Ah, pues ven. Si quieres más me avisas, ¿vale? Va, pero me has dado un espagueti de mare. No, es carbonara, es carbonara. ¿Es mucho pimiento? Hablas ahí con Aiden. Bueno, pues mira, te quedas con Aquí con Aiden. Buenas, Aiden. Ah, pues muchas gracias. Mejor aunque voy a reventar como una ballena, pero bueno. Y ahí le das a entrar de servicio. Increíble. Ya estaría. Perfecto. Y ahora mira, por aquí. Permiso, que voy a hacer una pizza. A ver, que no entramos todos aquí. Aquí está el almacén. La nevera esta es donde están las pizzas y todo eso. Puedes entrar y miras. Y abre la nevera y mira lo que hay. Eso es toda la mercancía que tenemos. Hay un huevo de cosas. Ok. Sí, pero es sencillo. Los precios son básicos. Es 25 la unidad. ¿Todo? Y luego los... Sí, y luego los packs, 2,50 el pack de 5x5 y 3,50 el pack de 10x10. Ok. Sencillito. Sí. Cuadrar todo. Oh, yeah. Después... Qué mazo, ¿no? Estoy echándole, espera. Ah, bueno, vale. Échale. Un poco claustrofóbico el pasillo. Sí. Normalmente tenemos ahí en el mismo almacén, tenemos un mando de la televisión. Si quieres te vienes para aquí, te pones lo que quieras ahí en la televisión. Ah, sí, mientras no haya nadie. Claro, para entretenerte un poco, porque si no... Sí. Y después aquí... Lo que te decía antes, tienes aquí sí, para lo de cambiarte. atuendo, sí. Ahí te puedes poner el uniforme. El uniforme es muy sencillo, es muy parecido a lo que vas. Puedes ir con camisa negra o con camiseta también, como quieras. No hay tenemos un poco de libertad. Sí, ok. Y poco más, allí está el despacho. Bueno, Ahí, no pinto nada ahí, ¿no? no, pero bueno, te lo enseño. Sí, ya que estamos. Este es el despacho. Sí, un despacho. Y es que no hay más, no es muy sencillo. El trabajo es muy sencillo, muy fácil. Ya ves que los precios no hay mucha complicación. Sí, con Después, que 25 todo y los packs salen en alguna parte o... los packs son eso, 2,50 el de 5x5 y 3,50 el de 10x10. Sí, ok, con Creo- que 10 pizzas y 10 bebidas, ¿no? Claro, claro. Ok. Y creo que en documentos, si hablas con Aiden, en la tableta que te deja él, allí puedes ver en documentos los precios igualmente. Ah, bueno, pues ya está. Además, allí te creas un documento tuyo, pones, pues, documento de lo que sea. Sí, perdón. claro, Ah, pues vale. no pasa nada. Y en documentos anotas las ventas. Lo que vaya vendiendo lo pones ahí. Ok. Hemos estado, José, vea. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué te pasa, Briana? Sí, hemos pillado a José meando. Ah, vale. Entrasteis al baño sin petar, ¿no? Joder. Sí, Siempre él llamar a la pecado, yo no. Es que de verdad. Pero aprovecho para darte esto. ¿El qué? ¿Qué me quieres dar? Madre mía. Bueno. Así es el día a día. Bueno. En peores lugares he estado, ¿eh? Sí, no, aquí se La está bien. verdad. Hay buen ambiente. Entre, bueno, pocos compañeros de momento. Pero los pocos que somos, hay buen ¿Cuánto rollo. queréis fichar? Que sois 11 o algo. Sí, creo que es ahora mismo entre, bueno, encargados, jefes y empleados, seremos por ahí 9, 10. Por ahí andará la cosa, no sé. Si es que el tema de los empleados lo lleva José. Yo no tengo mucho control ahí. Ah, bueno, ok. Pero sí, la intención es tener a más gente. Cuantos más, mejor. Porque
tenemos que estar abiertos el máximo tiempo posible y cuanta más gente, pues más tiempo estará abierto. Ya, sí, yo cuando lo hablé con Brianna me dijo que mis horarios se arreglaban bien. Madre mía. ¿Y no es Sí, tú puedes venir en, bueno, cuando quieras tú. Aquí hay libertad. Yo estoy sobre todo por la tarde y tarde por la noche. Perfecto. Eso ya ahí tú vas viendo y ya te digo, no te vamos a exigir que estés aquí metido Sí, X horas. es lo que pregunté, sí, que no había. Claro, todo el tiempo que veas tú. Bien, bien. Y bueno, si tienes algún colega o lo que sea que también quiera trabajar, pues nos lo dices y entre colegas pues lo podéis llevar mejor. Un par de llamadas y veré. Claro. Bueno, pues a chambear. Sí, claro. Muchas gracias. Nada, hombre. Sin paz no, ¿eh? No. Sin paz no, compa. Empleado nuevo. Exacto. Te ha llegado, ¿no? Sí. Sí. Sí, ¿Sabes? todo. Tengo una factura de los Santos Justos de hace 2 meses de una grúa que como me cae mal la tengo ahí sin pagar. Bueno, a mí me pasó con una cosa de un tequila, se han equivocado y yo estaba pagada cuando yo iba a pagar. Ya, Y la tengo ahí. bueno. Deudas. Venga a cenar, espera que te doy tus cosas. Dame mi cena. Eddie, esto no estará envenenado. ¿Qué va? Diré Fíjate. que no. ¿Ves? De hecho, como a ti te gusta. Muchísimas gracias, ¿cómo me conoces? Vente, anda. ¿Viste? ¿Cómo te vamos a envenenar, Connor? Si, Eso, por favor. creo que ¡No, la música, coño! Ah, Somos es el- verdad, que le cambies la música, Eddie. Coño, toma el mando. ¿Para qué quiero el mando? No. Cámbiala a tu hombre, no seas... No, no. Joder. ¿Qué demonios? Vale. Mira, toma por culo. Ponme los Gypsy Kings, o sea, ya sabes, algo más latino, ¿sabes? Eso, Brianna sabe de eso. Algo que grite Italia. Pero que te decía, Connor, ¿cómo te vamos a envenenar aquí si somos de los pocos que te queremos, hombre? ¡Vete a la mierda, Eddie! ¿Qué le has dicho? Que aquí lo queremos bien. Ahora me quieren en muchos sitios. Ah, vale. ¿Algo cambió entonces o qué? Bueno, no sé. La gente que cambia. Han abierto un bar de polis hoy. ¿Qué dices? Sí, hay un bar de policías. ¿Un bar de polis? ¿En dónde? Al lado de la comisaría, en el edificio de enfrente. Hostia. Bueno, a ver si se relajan un poco, que andan con el culo apretado. Pues sí. ¿Y que hay alguna novedad por ahí interesante o qué? De frío de novedad. No sé, algún chisme, Chisme. ¿sabes? Que los chismes siempre vienen bien. Cantaré. Tengo que bailar, no puedo. Oh. Desahógate, hombre. ¡Ole! ¡Ole! Es que pones estos temazos. Ya, ese es el tema. ¡Vamos! Bueno, chavales, yo voy a cerrar ya el directo por aquí, porque no voy a hacer mucho más. Y para este espectáculo lamentable. Mañana más, mañana a ver si abro más pronto, igual a las 3 o antes incluso, a lo mejor a las 1, si me levanto pronto, a la 1 igual estamos aquí ready. Y le damos de nuevo. Mañana es lunes. Volaré. Venga, chavales. Hasta mañana. Muchísimas gracias a Nika por la sub, a los follows que cayeron por ahí, a Yolo por la raid, a todos. Muchísimas gracias. Venga, Vicente. Hasta mañana. Cidnas, que andarás por ahí también. Hasta mañana. A Yolo y a todos. Venga. ¿Le hacemos raid a Martina? Venga, va. 4 personillas. Os vais para allí. No os vayáis, ¿eh?
Uniros ahí, chavales. Eso es. Y darle un saludito. Que está ahí a tope. Ole, ole, Ye, corre. ye, ye. ¿Salió la raid o no salió? Bravo. ¿Qué has puesto ahora? Esta te escucho. Y bailando con el maletín y todo, ¿eh? Hombre, si tienes una agilidad, tío, que cada día me sorprende más. Uy, 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 qué temazo. Esta te la puse yo un día, ¿no te acuerdas? Es verdad, sí. Ta, 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 taratam. Temazo. Para dar bien el amor hay que venir al